¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Novela patrocinado por Josué. Capítulo 591. Rectificaciones. A medida que el juego se puso de moda, el Spirit Internet también ganó popularidad. Se podría decir que en estos pocos meses, la Federación había transformado significativamente el Palacio del Dao y de hecho había logrado la integración con el Palacio del Dao, que era el objetivo mencionado por el señor de la secta del anochecer galáctico a Wang Baole cuando llegó por primera vez. Quería dejar la marca de la Federación en todas partes dentro del Palacio de Dao para que fuera difícil para el Palacio de Dao deshacerse de la Federación. También fue a causa de este plan y del éxito de Spirit Internet, que creó un gran cambio en la vida de los discípulos del Palacio de Dao. En este momento, no salieron de sus casas para ponerse en contacto con las noticias y los chismes de todo el Palacio de Dao. También hubo transacciones de entretenimiento, amistad y servicio entre ellos. La aparición del juego había cambiado la calidad de sus vidas de ocio. Todo esto no fue nada para los cultivadores de la Federación. Aunque hubo tentación, no fue lo suficientemente fuerte como para sacudir la tierra. Después de todo, a pesar de que el cultivo inmortal de la Federación palideció en comparación con el Palacio de Dao, sus vidas diarias fueron ricas y satisfactorias, ya que fueron apoyadas por las operaciones de toda la civilización. Por otro lado, no había muchos discípulos del Palacio de Dao, y faltaba su civilización. Tal vez ese no era el caso en el pasado, pero estaban claramente en déficit durante estas decenas de años. Por lo tanto, el choque de civilizaciones de ambos lados fue extremadamente impactante para los discípulos del Palacio del Dao. Si bien enriqueció la vida de los discípulos del Palacio de Dao, también permitió a la Federación establecer sus raíces dentro del Palacio de Dao. La siguiente misión que la secta Lorshu de la secta del anochecer galáctico tuvo que cumplir fue llevar a cabo la construcción de la formación de la matriz de teletransportación en secreto. Al mismo tiempo, tenía que ser el guardián de la unión entre la Federación y el Palacio Dao. Mientras pasaba tiempo con los escalones superiores del Palacio de Dao, no descuidó su propio cultivo. Además, a medida que el juego continuó creciendo en popularidad, y la cantidad de créditos de batalla que ganó aumentó, Wang Bao le comenzó a vivir una vida cada vez más cómoda. Sin embargo, no teletransportó las técnicas de cultivo de inmediato. En cambio, cambió sus créditos de batalla por grandes cantidades de materiales de refinamiento. Se suponía que una parte significativa de los recursos se utilizaría para avanzar su vaina intrínseca. Sin embargo, aún así, Wang Baole no se atrevió a intentarlo, ya que no estaba completamente seguro. Además, según su análisis, si fallaba, dañaría enormemente la vaina intrínseca. Si no fuera por la batalla anterior con Dugulin, Wang Baole no se habría dado cuenta de ese hecho. Sin embargo, después de la batalla, la ferocidad de la vaina intrínseca hizo que Wang Baole se diera cuenta de lo importante que era. Cuanto más se enfocaba en su importancia, más no estaba dispuesto a intentarlo al azar. Por lo tanto, Wang Bao le planeó refinar primero un armamento dármico de 8º grado y avanzar la vaina una vez que logró hacerlo y se volvió más seguro. Mientras tanto, el negocio de juegos de Wang Bao le se disparó. Jin Duoming, después de notar las asombrosas ganancias del juego, no pudo quedarse quieto por más tiempo. No conocía a Xia Yang y solo se enteró de un personaje tan formidable a través del juego. Por lo tanto, naturalmente no sabía que Xia Yang había estado una vez en el Ethereal Dao College. Después de todo, solo las personas del Ethereal Dao College lo sabrían. Además, Xia Yang también era reservado, y Wang Baole aparentemente era el único entre las plántulas de la Federación que lo conocía bien. Incluso Zhu Yifan y Zhao Yamen solo pudieron hacer algunas conjeturas, pero no lo verificaron por precaución. Como tal, Jin Duomin no pudo saber mucho sobre Xia Yang. Aunque trató de averiguarlo, no logró obtener mucha información. Luego decidió preguntarle a Wang Baole directamente sobre los antecedentes de Xia Yang. No tenía ojos en las ganancias que Wang Baole había obtenido de su juego, no se atrevió a, sin embargo, todavía tenía algunas intenciones con respecto a Xia Yang. Pensó que todo sería perfecto si pudiera obtener algunos beneficios de él. Xia Yang. Wang Bao le levantó la cabeza para mirar a Jin Duoming, que estaba sentado con una sonrisa frente a él. Wang Bao le dejó a un lado la botella de Ice Spirit Butter en sus manos.
A Wang Baole no le disgustó Jin Duomin, ya que aunque era su competidor y tenía algunas intenciones contra él, Wang Baole sintió que todo esto era el resultado de la manipulación de Duan Muke. Al mismo tiempo, Wang Baole confiaba en salir victorioso con los ingresos del juego. Además, el cultivo de Wang Baole también fue formidable, lo que le hizo sentir que tenía derecho a cambiar las tornas de Jin Duomin en cualquier momento que quisiera. Por otro lado, Jin Duomin también sabía cómo manejar bien las relaciones. Wang Baole también le sonrió a Jin Duomin, como había aprendido al leer las autobiografías de los altos funcionarios desde que era un niño. Entendió que el mundo no giraba en torno a una persona, y era importante que uno no se considerara a sí mismo como el centro del universo. Dejando de lado todos esos pensamientos en su mente, Wang Bao le pensó en los antecedentes de Xia Yang, así como en sus sospechas, antes de iluminar a Jin Duomin. Pequeña Min, Xia Yang no es una persona simple. Tampoco lo entiendo completamente, solo sé que parece tener un fuerte respaldo en el Palacio del Dao. Te animo a que no tengas ninguna intención hacia él. Wang Bao le miró profundamente a Jin Duomin. Esa mirada envió ondas por el corazón de Jin Duomin. Aunque quería convertirse en presidente de la federación, no quería ofender a Wang Baole. Según sus planes, incluso si realmente se convirtiera en presidente de la federación, aún podría renunciar al cargo. Por lo tanto, no mencionó el asunto y simplemente pensó en el gran favor que Wang Baole le debía si renunciara a su puesto como presidente de la federación. Eso sería suficiente para que él lleve una vida extremadamente cómoda en la federación en el futuro. Por lo tanto, creía lo que dijo Wang Baole. En medio del silencio, inmediatamente abortó sus intenciones originales y decidió no investigar más los antecedentes de Xia Yang. Si Xia Yang lo descubriera, podrían ocurrir malentendidos. Con eso, Jin Duomin respiró hondo y se inclinó ante Wang Baole con los puños ahuecados. Luego conversó brevemente con Wang Baole antes de sacar algunos materiales de refinamiento de su bolsa de almacenamiento y pasárselos a Wang Baole. Baole, escuché que has estado comprando materiales recientemente. También tengo algunos materiales, y puedes usarlos primero. Wang Bao le echó un vistazo y se movió un poco. Eso fue porque esos materiales de refinamiento no eran del Palacio de Dao sino de la Federación. También eran materiales extremadamente caros que se necesitaban para el refinamiento de los armamentos térmicos de 9º grado. Por lo tanto, Wang Bao le se rió y no actuó como si no los necesitara. Tomó los materiales y envió a Jin Duomin lejos antes de aislarse para cultivar. Pasó una semana, y cuando el cultivo en el cuerpo de Wang Baole aumentó a un alto nivel, Wang Baole abrió los ojos mientras meditaba. Sintió una indescriptible sensación de satisfacción proveniente de su cuerpo. Ese sentimiento hizo que Wang Baole se diera cuenta de que realmente había estabilizado el cultivo que fue elevado a través de la semilla devoradora cuando estaba en los terrenos de prueba en ese entonces. Ahora estaba en la cima del reino de la formación del núcleo en la última etapa, y estaba a solo un paso de la perfección. En este momento, también fue extremadamente claro con su comprensión de la transformación inmortal del rayo. Como tal, con el cultivo continuo durante los próximos días, finalmente logró cultivar el tercer nivel de la transformación inmortal del rayo. Cuando selló sus manos, una figura superpuesta emergió inmediatamente de su cuerpo físico. Cuando salió el avatar del rayo, fue extremadamente difícil distinguirlo de Wang Baole, y era básicamente una réplica idéntica de él, hasta su carne y huesos. Eso fue especialmente así ya que el Lightning Avatar también poseía una semilla devoradora. Hasta cierto punto, era casi un verdadero avatar. Al mirar a su avatar rayo, Wang Baole se llenó de anticipación. Él controló su avatar y lo voló fuera de la cueva a la distancia. Cuando estaba a varios miles de pies de distancia, Wang Baole comenzó a sentir que había alcanzado un límite. Se detuvo y murmuró en su corazón. Rayo de escape. Casi en el instante en que esas dos palabras reverberaron en el corazón de Wang Baole, su avatar se volvió borroso al instante. En un abrir y cerrar de ojos, su ser físico en la cueva se intercambió con el avatar del rayo, y apareció sobre el mar de fuego. En su euforía, Wang Baole lo intentó varias veces más. Cuando regresó a su morada de la cueva, no pudo evitar reírse a carcajadas. Con Lightning Escape permitiéndome cambiar de posición con el avatar al instante, mi poder de combate se ha incrementado. Numerosas técnicas inesperadas que podrían usarse para la batalla surgieron en la mente de Wang Baole al instante. En su emoción, se sentó a meditar e intentar el segundo nivel de la armadura de arrebatación de llama.
A pesar de que el segundo nivel de la armadura Tearch de arranque de llamas era desafiante, Wang Baole había logrado comprenderlo con el tiempo. En este momento, mientras se cultivaba, el contorno formado por los meridianos de color sangre que emergían de su cuerpo comenzó a cubrirse con hilos blancos. Los hilos blancos no eran numerosos, pero Wang Baole sabía muy bien que era un signo de formación ósea. Lo que se necesitaba a continuación era un largo período de persistencia implacable para formar la estructura ósea completa. Solo entonces podría considerarse que el segundo nivel de Tearch Armor fue cultivado con éxito. No debería apresurarme en este asunto, a menos que haya algunos accesos directos similares a los de entonces cuando utilicé la técnica de arremetida de llamas para cultivar la armadura Tearch de primer nivel. Con ese pensamiento, Wang Baole revisó su armadura Tearch. Tenía muchas ideas pero eliminó la mayoría de ellas. Olvídalo. En cualquier caso, actualmente soy mucho más poderoso de lo que era cuando fui a la batalla en el campo de prueba anteriormente. Wang Bao le sonrió y sacó un pétalo de su bolsa de almacenamiento. Fue el pétalo que Wang Bao le quitó a la flor de 5 colores de Dugulin. Después de la batalla, Dugulin no lo pidió, y Wang Bao no lo devolvió. Después de examinar el pétalo, Wang Bao le sacó una moneda de cobre. Al mirar la moneda de cobre, un brillo peculiar brilló en sus ojos. Nunca debería dejar de intentar descifrar este objeto. Al mismo tiempo, también necesito reparar esa pica negra. Mientras Wang Bao le murmuraba, respiró hondo y se preparó para esforzarse más y pensó en refinar sus tesoros antes de que se abriera el pabellón del Palacio de Culto. Capítulo 592. Cultivador de armamento dármico de octavo grado. Anteriormente, Wang Baole ya podía refinar un armamento dármico de octavo grado de un solo uso, y también había logrado refinar armamentos dármicos de octavo grado que podrían usarse varias veces. El mayor obstáculo que impedía a Wang Baole refinar un verdadero armamento dármico de 8 grados era su falta de sentido espiritual. A pesar de que fue ligeramente impulsado por la fruta marchita que poseía, el crecimiento de su sentido espiritual aún fue lento y solo fue un poco mejor que ningún crecimiento. Sin embargo, ahora era diferente. Habiendo logrado un gran avance en los terrenos de prueba, lo que le permitió avanzar desde el reino de la formación del núcleo de etapa media a tardía, e incluso acercarse a la cima, ahora estaba a un paso de la perfección. Debido al aumento en su cultivo, el sentido espiritual de Wang Bao le fue significativamente avanzado. Eso le facilitó el refinar los artefactos en comparación con el pasado. En este momento, equipado con suficientes materiales, Wang Baole lo probó brevemente y ya podía sentir que era diferente de antes. Luego decidió centrarse en refinar los artefactos después de estabilizar su cultivo y después de dominar con éxito la técnica de cultivo. Pasaron 7 días. En esos 7 días, Wang Baole trató de refinar armamentos dármicos de octavo grado muchas veces, desde aquellos que fueron de un solo uso hasta aquellos que podrían usarse varias veces. Cuando finalmente logró refinar un verdadero armamento dármico de octavo grado, Wang Baole estaba extremadamente emocionado y regocijado. Finalmente, puedo refinar un armamento dármico de octavo grado. Wang Baole sintió un torrente de emociones en su corazón. Mirando la campana que había refinado frente a él, no pudo evitar sonarla varias veces. Al escuchar el sonido reverberante y ruidoso, e imaginar el escenario cuando alguien estaba atrapado dentro de él, Wang Baole estaba encantado. Todavía tengo muchos armamentos dármicos de octavo grado falsos. Cuando llegue el momento, primero tiraré uno falso, haré que lo rompan, luego tiraré el verdadero. Con ese pensamiento, Wang Baole se llenó de alegría. Quería celebrar y palmeó su barriga, que ahora ya tenía un poco de grasa espiritual. Cuando pensó en lo delgado que estaba ahora, inmediatamente sacó varias bolsas de bocadillos y comenzó a masticarlas deliciosamente. También sacó 5 botellas de Ice Spirit Butter y las tragó. Con eso, finalmente se sintió saciado, y comenzó el proceso de refinar artefactos nuevamente. El siguiente elemento que refinó fue el megáfono armamento dármico de séptimo grado. Como el grado del megáfono era demasiado bajo, Wang Baole no lo había usado durante mucho tiempo. Sin embargo, todavía le gustaba mucho. Ahora que su conocimiento de los artefactos de refinación había aumentado, inmediatamente hizo planes para avanzar en su grado. Además del megáfono, también estaba la escandalosa cuerda y el gran sello. Esos 2 armamentos dármicos tenían personalidades propias, lo que los hacía diferentes del resto. También eran 2 de los pocos armamentos dármicos que Wang Bao le podía actualizar continuamente hasta ahora.
Después de pasar 4 días y actualizar con éxito los 3 armamentos Dharmic al octavo grado, Wang Bao le echó un vistazo a su bolsa de almacenamiento y pensó en la cinta autoexplosiva que había usado en la batalla contra Dugulin. Le dolía el corazón. Qué pena, Wang Bao le suspiró. Pensó en su arsenal de armas, que incluía la espada voladora tricolor y algunos armamentos dármicos de octavo grado. Si bien parecía un poco inadecuado, tenía un plan. Sin embargo, en términos de protección, sintió que aún enfrentaba un déficit significativo. Aunque la campana podría considerarse un elemento de protección, Wang Bao le sintió que era más adecuado para atrapar a sus enemigos. Por lo tanto, después de pensarlo, una mirada de determinación apareció en los ojos de Wang Bao. Sintió que había una gran necesidad de que refinara un armamento dármico de octavo grado con el único propósito de protección. En cuanto a su apariencia, después de pensarlo, Wang Bao le decidió que si iba a usarse para proteger su vida, era mejor que fuera una armadura. Además, no podría ser demasiado grueso y debería quedar bien. Al mismo tiempo, no debería restringirlo para desatar Tear Armor. De esa manera, incluso si estuviera en una batalla similar a la de Dugulin, aún tendría protección contra la armadura, incluso si Tear Armor se rompe. Eso, junto con su cuerpo físico, podría hacerlo más resistente a los ataques que antes. Si Wang Bao le estuviera ahora en la Federación, no tendría los materiales adecuados, incluso si tuviera la idea. Sin embargo, eso no fue un problema en el vasto expansión Dao Palace. Después de todo, había una gran cantidad de materiales allí. Después de navegar a través de los artículos en Spirit Internet, inmediatamente notó un material de refinamiento conocido como Dark Scarcity. Además de una función de almacenamiento de memoria, sus cualidades protectoras también satisfacen a Wang Bao. También tenía una calidad antichoque. Después de que Wang Bao lo eligió, comenzó otra ronda de refinamiento de artefactos. Esta vez, Wang Bao le hizo un gran esfuerzo y usó medio mes antes de refinar con éxito la armadura Dark Scarcity. Cuando se dio cuenta de que todavía le quedaba una cantidad sustancial de materiales de refinamiento, la idea de reparar el lucio negro de noveno grado surgió en su mente. Eso fue especialmente así porque Wang Bao le ya había pensado en detalle sobre cómo repararlo. Después de considerarlo por un momento, inmediatamente se puso a trabajar, haciendo su mejor esfuerzo para reparar la pizca que había encontrado en el cuerpo de la espada. Sin embargo, como Wang Bao no pudo refinar un armamento dármico de noveno grado, el proceso de reparación también fue imperfecto. Sin embargo, dado que tenía suficientes materiales y estaba dispuesto a invertir los materiales en el proceso de reparación, había logrado reparar la mayor parte, incluso si estaba incompleto. En este momento, mientras agitaba su mano, la pizca flotaba en el aire frente a él en voz alta, liberando un aura feroz. El aura estaba rodeada de humo negro. Se podía ver vagamente una serpiente negra con alas canosas dentro del humo, y miraba fríamente a Wang Bao. Cuando se miraron, sintió un escalofrío en el corazón de Wang Bao. Eso hizo que Wang Bao se estremeciera, y se dio cuenta de que la pica no era diferente de la espada voladora tricolor. Puede que no sea un armamento dármico de noveno grado fuerte, aún puede considerarse débil. Wang Bao estaba satisfecho. Estaba a punto de levantar la mano y guardar la pica, pero en el momento en que su mano se acercaba a la pica, la serpiente negra salió de ella. Cargó hacia la mano de Wang Bao y la mordió. Wang Bao no se vio afectado. No dejó de mover su mano derecha, y en el instante en que la serpiente negra se acercó, chasqueó los dedos. Inmediatamente, una bola de fuego oscuro comenzó a arder. En medio del crujido, la serpiente negra tembló vigorosamente, gritando chillonamente mientras se retiraba rápidamente. Su cuerpo también estaba rodeado por Darkfire, y fue solo cuando se retiró completamente en el humo negro que Darkfire lo soltó y regresó a la palma de Wang Bao. No debes hacerlo de nuevo. Wang Bao le habló con calma sin siquiera mirar a la serpiente negra. Luego colocó la pica en su brazalete de almacenamiento, y su mirada cayó sobre la pequeña montaña de materiales refinados en su brazalete de almacenamiento. He comprado demasiado. Al mirar esos materiales, Wang Bao le sintió que sería un desperdicio si no los usaba. Eso fue especialmente así porque, mientras más de la mitad estaba preparada para su vaina intrínseca, la otra mitad era de menor calidad. A pesar de que los materiales podrían usarse para refinar un armamento dármico de octavo grado, no cumplían los altos requisitos que Wang Bao le había establecido para refinar la vaina. Por lo tanto, después de pensarlo, Wang Bao le entró en acción de inmediato y comenzó a refinar títeres.
Comenzó a probar la idea de refinar títeres de armamento dármico. Al mismo tiempo, como era raro que tuviera tantos materiales, Wang Baole también hizo planes para hacer una armadura en miniatura para sus mosquitos. Fue un desafío, pero con el nivel actual de conocimiento de refinamiento de Wang Baole, aún podría refinar los tesoros numéricos de sexto grado si se esforzara, incluso si no pudiera refinar los armamentos dármicos. Eventualmente, cuando Wang Bao le salió de la reclusión después de refinar los artículos, 7 de los 8 títeres que lo siguieron cuando salió de la cueva ya estaban extremadamente cerca del nivel de un armamento dármico de séptimo grado. En cuanto al último títere, cuando Wang Bao le se volvió para mirarlo, la alegría y la satisfacción llenaron sus ojos. Ese títere era su viejo amigo que lo había seguido durante muchos años, Zhu Ganqian. Quizás fue debido a la singularidad de Zhu Ganqian que Wang Baole inesperadamente logró refinarlo para convertirse en un armamento dármico de séptimo grado. Eso fue especialmente cierto con la integración de los espíritus, que le dio a Zhu Ganqian un alma e hizo que otros sintieran que tenía inteligencia. En términos de poder de combate, Zhu Ganqian también estaba en el nivel del reino de la formación central en la etapa inicial. Además de eso, Wang Baole también actualizó todos los otros tesoros dármicos que podía actualizar. Incluso el recipiente de fuegos artificiales de antes fue modificado. Wang Baole también logró refinar la armadura de los mosquitos. Sin embargo, como la forma de los mosquitos solo se vio cuando volaron, Wang Baole mantuvo las armaduras en miniatura después de probar su fuerza. En este momento, disfrutando del placer, Wang Baole agitó la mano y guardó todas las marionetas. Después, cargó hacia la isla principal del Palacio Dao. Estaba haciendo el viaje a la isla principal porque había recibido una notificación de que el vasto expansión Dao Palace finalmente había logrado completar los preparativos para el proceso de teletransportación que se necesitaba para el viaje al Worship Palace Pavilion. La hora de hacer el viaje estaba programada para la noche ese mismo día. Feng Yuan también dio una explicación de por qué iba a suceder en la noche. Eso fue porque la teletransportación al cuerpo de la espada tenía la mayor precisión durante la noche. Por lo tanto, después de notificar a Zhao Yamen y con Dao, Wang Bao le cargó directamente al palacio de Dao. Llegó un poco temprano, ya que antes de ser teletransportado, tenía algo grande que quería hacer. Eso fue, para asustar al pequeño Duanmu. Pequeño Duanmu, esta vez, le haré saber que yo, Wang Baole, seré presidente de la federación. Capítulo 593. Pabellón del Palacio de Culto. Wang Baole tenía el aire dominante y respetuoso de un magnate mientras usaba los créditos de batalla que había obtenido de las ganancias del juego para comprar numerosas técnicas de cultivo en la cámara de técnicas de expansión. La gente se agolpó a su alrededor cuando comenzó a enviar cada técnica de cultivo a la Federación a través de la formación de teletransportación. La Federación se sorprendió. Fuera de la formación de la matriz de Mercurio, los ojos de Li Xingwen estaban a punto de caerse de sus cuencas mientras miraba aturdido las técnicas de cultivo que aparecían una por una dentro de la formación de la matriz brillantemente brillante. Por otro lado, Duan Mu que había comenzado a sentirse extremadamente incómodo desde que Wang Bao le envió la 18ª técnica de cultivo. Como tal, prestó mucha atención al asunto utilizando la imagen proyectada de sí mismo que se formó utilizando la tecnología de la Federación. En este momento, Duan Mu que se dio vuelta rápidamente al notar el resplandor de la formación de la matriz de teletransportación. Inicialmente, estaba encantado, pero esta delicia solo duró el tiempo de 20 respiraciones. Cuando notó que se enviaba una técnica de cultivo cada segundo, su corazón tembló. 21, 22, 37, 38, 42, 43. Los que estaban igualmente conmocionados fueron los cultivadores de la Federación que estaban en guardia. Todos estaban desconcertados por el resplandor constante de la formación de la matriz de teletransportación y por la cantidad de técnicas de cultivo que se enviaban de regreso. A pesar de que habían visto teletransportarse numerosas técnicas de cultivo el año pasado, fue increíble esta vez, ya que superó con creces el número total que se había teletransportado anteriormente. En medio del silencio, y mientras Duan Mu que se hundía en el asombro, el proceso de teletransportación continuó durante 120 respiraciones. El número de técnicas de cultivo que se teletransportaron fue de 140. Durante las últimas 20 técnicas de cultivo, todos fueron arrojados de una vez. Aparentemente, la persona que los teletransportó de vuelta se había irritado por el lento proceso.
Esa escena atrapó instantáneamente a todas las personas de la Federación que estaban viendo el proceso con sorpresa. No pudieron evitar comenzar a exclamar. 140. ¿Son esas técnicas de cultivo? ¿Por qué siento que son coles que se pueden comprar a bajo precio? Mientras las exclamaciones reverberaban, Li Xingwen se obligó a mantener la calma mientras agarraba rápidamente las 140 técnicas de cultivo con las manos. Después de mirar a cada uno de ellos, tenía una mirada peculiar en su rostro, una que transmitía que no estaba sorprendido, antes de mirar hacia el desconcertado Duan Muke. Muke, deberías hacer algunos preparativos. Es muy probable que tenga que renunciar a su posición cuando Wang Baole regrese. ¿Todos son de Wang Baole? Duan Muke tembló. No lo creía, y rápidamente echó un vistazo a las técnicas de cultivo. Cuanto más revisaba, más incómodo se volvía. Sintió una mezcla complicada de desesperanza y felicidad en su corazón. Al final, Duan Muke dejó escapar un largo suspiro. Sintió que realmente se había pegado un tiro en el pie. Incluso después de enviar a Jin Duoming, Wang Baole todavía tenía una gran ventaja sobre él. Esto es algo para celebrar. Jaja, espero que Wang Baole regrese y se convierta en presidente de la federación. Duan Muke se aclaró la garganta y una sonrisa apareció en su rostro. Estaba extremadamente animado, y uno no podría darse cuenta si sintiera otras emociones. En este momento, Li Xingwen se aclaró la garganta y le recordó a Duan Muke. Además de las 18 técnicas de cultivo que envió anteriormente, este tipo ya había acumulado 158 técnicas de cultivo. Cuando Duan Muke escuchó las palabras de Li Xingwen, se estremeció. Maldición, he sido presidente durante menos de 10 años, no importaría tanto si renunciara después de lograr algo significativo, pero ahora, parece que me he visto obligado a renunciar. ¿Qué es esto? Perderé la cara. Duan Muke estaba ansioso. Pensó que era una bendición que ahora fuera un cultivador del reino del alma naciente. Incluso si no renunciara, Wang Baole no podría eliminarlo a través de la batalla. Sin embargo, cuando pensó en las actualizaciones sobre las capacidades de combate de Wang Baole enviadas por el vasto expansión Dao Palace, Duan Muke perdió la confianza. ¿Debo cambiar el sistema dentro de la federación antes de que Wang Baole regrese? Por ejemplo, aumentando el número de posiciones nobles por encima del rango secundario 2 por 10. Duan Muke suspiró. Sabía que no era posible hacer eso, y comenzó a sentirse frustrado. Mientras Duan Muke estaba hundido en la frustración, Wang Baole, que estaba en la plaza pública del Palacio Dao en la antigua espada de bronce verdoso, le dio unas palmaditas en la barriga de alegría. Aunque no podía ver a Duan Muke, podía adivinar que una nube oscura debía estar colgando sobre su cabeza ahora. ¿Quieres competir contra mí, pequeño Duanmu? ¿Crees que más de 100 técnicas de cultivo marcan el final de todo? Voy a hacer algo importante. El juego de avance noble entre nosotros no ha terminado. Wang Baole estaba lleno de energía mientras arrogantemente alzaba la barbilla. Con los cultivadores de la Federación y los discípulos del Palacio de Dao a su alrededor mirándolo en estado de shock, salió de la plaza pública y se dirigió hacia la morada de la cueva de Fen Qiuran. Wang Baole no trajo el burro junto con él. Además de salir ocasionalmente para alimentarse, el burro ahora estaba completamente inmerso en el juego. Eso también le ahorró muchos problemas a Wang Baole. Como el tiempo era escaso, ya era casi de noche cuando Wang Baole llegó a la morada de la cueva de Fen Qiuran. Zhao Yamen y Kong Dao también se apresuraron a la cueva después de recibir la notificación de Wang Baole. Pronto, el trío se encontró fuera de la morada de la cueva de Fen Qiuran. Después de que el trío saludó a Fen Qiuran al unísono, Fen Qiuran le entregó las 3 hojas de Acintus Tree a Wang Baole con una mirada enérgica en los ojos. Fen Qiuran estuvo de acuerdo con la propuesta anterior de Wang Baole de distribuir las hojas del árbol y Acintus a Zhao Yamen y Kong Dao. Eso fue porque, según la comprensión de Fen Qiuran, Zhao Yamen tenía la herencia del ojo de las técnicas infinitas, lo que le permitió sobrevivir y ser considerada una discípula de la secta interna, incluso si fallaba en el juicio. Fen Qiuran consideraban muy bien ese estado. En cuanto a Kong Dao, aunque no tenía la herencia del ojo de técnicas infinitas como Zuo Yifan, fue incómodo para Wang Baole entregarle la hoja a Zuo Yifan. Afortunadamente, Zuo Yifan estaba entendiendo el asunto. Además, Fen Qiuran no desea interferir con las elecciones hechas por Wang Baole y compañía. Por lo tanto, después de entregar las hojas del árbol y Acintus, trajo al trío hacia las montañas en la isla principal de Dao Palace. La formación de teletransportación en la montaña ya había sido preparada.
Mieliezi y Daoisti Urran no aparecieron, ya que el asunto fue manejado completamente por personas del linaje de Fen Kyuran. Sin embargo, la secta Lord Yu fue invitada a presenciar el proceso. Después de asegurarse de que todo estuviera seguro, el señor de la secta Shu saludó al trío con los puños ahuecados y una sonrisa en su rostro. Les deseamos a los tres un buen viaje, emerjan en la cima y se les otorgue el estatus de discípulo del vasto expansión del Palacio del Dao. La impresión de Wang Baole de la secta Lord Yu ya había cambiado, y apretó los puños hacia él cuando escuchó esas palabras. Zhao Yamen y Kong Dao también le devolvieron el saludo. Después de eso, el trío se miró el uno al otro antes de entrar en la formación de la matriz al unísono. Cuando los cultivadores del linaje de Fen Kyuran sellaron sus manos, la formación de la matriz comenzó a funcionar. Fen Kyuran tenía una expresión seria en su rostro mientras miraba al trío y les daba un último recordatorio. Les recordó que permanecieran vigilantes, y también les informó de lo que entendía sobre el proceso de ingresar al pabellón del Palacio de Culto. El pabellón del Palacio de Culto está dividido en dos partes. Uno es el Road of Brilliance, y el otro es el Seven Worships Palace. No hay peligro en el primero, ya que simplemente prueba si uno tiene el calibre para ingresar al Palacio de los Siete Adoramientos. Por otro lado, existe un cierto nivel de peligro para este último. Por lo tanto, todos ustedes deben permanecer vigilantes. No pasar la prueba es mejor que arriesgar tu vida allí. Además, según mi entendimiento, Baole y Yamen, ambos han recibido la herencia del ojo de técnicas infinitas. Como tal, después de ingresar al pabellón del Palacio de Culto, ambos deberían poder saltarse las primeras pruebas e ingresar a la prueba para convertirse en un discípulo central directamente. Una vez que tengas éxito, te convertirás en un discípulo central. Por último, les deseo a todos éxito. Con eso, Fen Kyuran sacó un sello con las manos y señaló. Al instante, se escuchó un fuerte estallido de la formación de la matriz de teletransportación. Wang Baole y compañía, que estaban en la formación de la matriz, no vieron nada más que un borrón. Sintieron una fuerza que podría retorcer sus cuerpos en ese instante. El trío fue teletransportado de inmediato, pero pasó mucho tiempo después de que desaparecieron para que la formación de la matriz volviera a la normalidad. Espero que tengan un buen viaje. Después de ver que el trío había sido teletransportado, el señor de la secta Shu de la secta del anochecer galáctico murmuró antes de mirar a Fen Kyuran y aclarar su garganta. Elder Kyuran, ¿has tomado una decisión? Ese hermano Xingwen mío tiene verdaderos sentimientos hacia ti. Al escuchar eso, Fen Kyuran experimentó un dolor de cabeza al instante, y miró al señor de la secta Shu. Que Li Xingwen me lo cuente él mismo. Con eso, Fen Kyuran se fue apresuradamente. Los otros cultivadores del linaje de Fen Kyuran se miraron antes de irse. Algunos dentro de ellos no pudieron mantener el asunto en secreto y comenzaron a difundir información sobre el incidente en el panel de noticias y chismes de Spirit Internet. Al instante, el asunto que involucra a Li Xingwen y Fen Kyuran creó ondas en el espíritu de Internet una vez más. Al mismo tiempo, en las profundidades del cuerpo de la espada, una montaña de aspecto inusual se encontraba dentro de una región muy restringida. Solo había un sendero montañoso en la montaña, pero había 7 picos. Los picos estaban dispuestos como un tramo de escaleras, uno más alto que el anterior. No había mar de fuego a su alrededor, pero había innumerables rayos negros que golpeaban continuamente el cielo. Hizo que los 7 picos parecieran extremadamente imponentes. 7 majestuosos palacios eran claramente visibles en los 7 picos montañosos. En ese momento, algo brillaba en el camino montañoso. En el momento siguiente, Wang Baole y los demás aparecieron. Cuando emergieron, el trueno rugió ruidosamente, y los relámpagos brillaron más intensamente, iluminando la señalización que indicaba que el camino montañoso estaba en reparación. El trío también notó 3 palabras escritas claramente en la señalización en ese momento. Pabellón del Palacio de Adoración. Capítulo 594. El camino de la brillantez. Después de aclimatarse brevemente a la réplica de la teletransportación, así como al entorno circundante, Kong Dao habló de repente. Baole, Yamen, visité a Yifan hace unos días para transferirle la elegibilidad, pero él no lo quería. Kong Dao, estás pensando demasiado. Wang Baole le dio unas palmaditas en el hombro a Kong Dao mientras sacudía la cabeza y sonreía. Wang Baole también se había acercado a Zuo Yifan con respecto a este asunto, pero Zuo Yifan también lo había rechazado.
Después de todo, él no participó en el juicio, y aunque Wang Bao le tenía derecho a decidir quién era elegible, era una oportunidad que se le daría a Kong Dao, sin duda. Al escuchar las palabras de Wang Baole, Kong Dao lanzó un suspiro de alivio en su corazón. Luego levantó la barbilla en alto mientras miraba el camino montañoso frente a él junto con Wang Baole y Zhao Yamen. Este debería ser el camino de la brillantez mencionado por el Elder Kyuran. Siento el aura de una formación de matriz a partir de ella. Es muy fuerte, pero no hay peligro. Zhao Yamen miró atentamente el camino por un momento, luego habló en voz baja. Yo iré primero. Tan pronto como Zhao Yamen terminó su oración, una mirada de determinación apareció en los ojos de Kong Dao. Estaba agradecido de que Wang Baole le había dado la oportunidad y quería ser el primero en tomar el camino desconocido de la brillantez. De esta manera, Wang Baole y Zhao Yamen podrían hacer preparativos si existiera algún peligro. Por lo tanto, mientras Kong Dao hablaba, siguió recto y subió al primer escalón incluso antes de que Wang Baole y Zhao Yamen pudieran detenerlo. Cuando aterrizó el pie de Kong Dao, tembló. Wang Baole y Zhao Yamen avanzaron de inmediato y observaron la situación con atención. Después de esperar 15 minutos, justo cuando ambos comenzaron a ponerse ansiosos y querían tirar de Kong Dao hacia atrás, Kong Dao de repente exhaló profundamente. Vi imágenes, debería estar a salvo aquí. Mientras Kong Dao hablaba, continuó caminando hacia adelante. Después de dar 100 pasos, tembló y se quedó donde estaba, inmóvil de nuevo. Al darse cuenta de eso, Wang Baole y Zhao Yamen se miraron y asintieron. Luego subieron juntos al primer escalón de la escalera. Al instante, ambos temblaron. Fue en ese momento que Wang Baole finalmente descubrió lo que Kong Dao había visto. Solo sintió que todo estaba borroso ante él. Era como si una transformación estremecedora ocurriera frente a sus ojos. El rayo negro en el firmamento había desaparecido y fue reemplazado por los cielos azules. Las restricciones circundantes también desaparecieron, y las llanuras pacíficas tomaron su lugar. También había pájaros volando en el aire, e incluso la montaña de 7 picos parecía menos imponente. La montaña parecía haberse encogido y convertirse en una pequeña colina. Una sensación de calma y paz llenaba el aire, haciéndolo sentir relajado. Wang Bao le parpadeó varias veces y notó un patio en la cima de la montaña en la que se encontraba. Había un pozo en el patio, y un perro grande yacía perezosamente al lado del pozo. Un hombre de mediana edad con un aire inusual estaba sentado con las piernas cruzadas mientras acariciaba la cabeza del perro. Estaba sonriendo a los 2 niños que colgaban una placa afuera de la puerta del patio. Los 2 niños eran muy pequeños pero extremadamente ágiles. No tardaron mucho en colgar la placa en la puerta. Wang Bao le notó de inmediato las 2 palabras escritas en la placa. Amplio patio de expansión. Las imágenes se detuvieron en ese momento y se desvanecieron. Todo comenzó a volver a la normalidad. Volvieron los rayos negros, las restricciones circundantes y los imponentes palacios de los 7 picos. Wang Bao le guardó silencio por un momento. Cuando se volvió, notó que Zhao Yamen también había abierto los ojos. El camino de la resplandor nos muestra la historia que conduce a la expansión del vasto expansión del palacio de Tao. Zhao Yamen murmuró suavemente, pero ella pronunció las palabras en las que Wang Baole también estaba pensando. Después de eso, el dúo continuó avanzando. Mirando desde la distancia, uno podía ver a Wang Baole y Zhao Yamen haciendo cola, con Kong Dao a 100 pasos delante de ellos. El trío parecía que estaban en una expedición a la cima de la montaña, en medio de los relámpagos negros y las restricciones circundantes. 100 pasos después, la segunda imagen apareció frente a los ojos de Wang Baole. Había nubes en los cielos, y se habían construido municipios en las vastas llanuras. La colina se había transformado en una montaña que se erguía y el patio se había convertido en cientos de edificios. La vegetación complementaba la apariencia de toda la montaña, llenando todo el lugar con una aura mística. Los discípulos allí ya no eran los 2 niños de las primeras imágenes. Habían aumentado a decenas de miles de personas que se ocuparon, llenando todo el lugar con actividad bulliciosa. Los rayos del sol cayeron sobre la placa colgada en la entrada de la montaña. Ya no estaba escrito en el gran patio de expansión. En cambio, fue reemplazado por otras 2 palabras. Gran clan de expansión. Con cada 100 pasos hacia adelante, aparecerían nuevas imágenes. Cuanto más avanzaba el trío, más fuerte era la fuerza supresora que cayó sobre ellos. Era como si desafiara los límites de sus cuerpos físicos.
Kong Dao y Zhao Yamen pudieron resistir la fuerza supresora inicialmente, pero a medida que el trío continuó avanzando, solo Wan Bao le pudo mantener su velocidad inicial. No ayudó a Kong Dao y Zhao Yamen, ya que sabía que no había peligro presente en el camino de la brillantez. En cambio, hasta cierto punto, la fuerza supresora que experimentaron podría tomarse como una forma de entrenamiento físico. Wan Baole no necesitaba el entrenamiento físico, pero para Zhao Yamen y Kong Dao, fue una valiosa oportunidad para fortalecerse. Por lo tanto, después de verificar el dúo, Wan Baole observó las imágenes tercera, cuarta y quinta, como si estuviera jugando un juego. Las tres imágenes eran similares entre sí. Representaron que, varios años después, había varias sectas de cultivo en el gran clan de expansión que se desempeñaron bien y tomaron la delantera. Esas sectas finalmente gobernaron sobre los planetas en los que se encontraban, y eso marcó el comienzo de la era galáctica, que se expandió de una estrella a todo el sistema galáctico. Aunque las tribulaciones involucradas no se mostraban, Wan Bao le podía imaginar y comprender que todo el proceso involucraba los esfuerzos de muchas generaciones de personas. Eso permitió la expansión del control a numerosos sistemas galácticos, luego a todo el dominio galáctico, hasta que se convirtieron en la fuerza dominante. A lo largo de todo el proceso, se realizaron tres cambios en el nombre de la secta. Desde la tercera imagen de una secta que se convirtió en una escuela de pensamiento de secta en la cuarta imagen, hasta la quinta imagen, donde la escuela de pensamiento de la secta se transformó en la de un palacio. Ahí fue donde finalmente se adoptó el nombre Vaste Expansera o Palacé. A pesar de que solo se vieron fragmentos de la vasta expansión del Palacio del Dao Dao, ya se podía sentir una sensación de gloria y brillo. Después de todo, ese pequeño patio había avanzado lentamente para convertirse en el gobernante de todo el dominio galáctico. A pesar de no ser del Palacio de Dao, Wan Bao le todavía aplaudió su ascenso. Era imaginable que antes de que la crisis golpeara la gran expansión del Palacio del Dao, los discípulos del Palacio del Dao definitivamente estaban llenos de esperanza y anticipación para su futuro. Completar el viaje en este camino montañoso sería similar a presenciar la historia del Palacio de Dao. Crea un sentido natural de pertenencia y orgullo al Palacio Dao. Wan Bao le respiró hondo y experimentó una ola de respeto por el Palacio Dao. Sin embargo, Wan Baole todavía se sentía dividido entre la imagen contrastante del levantamiento glorioso del Palacio de Dao visto desde las imágenes, con los páramos, los rayos, las restricciones circundantes y el mar de fuego que se presentó ante él en realidad. Fue difícil conciliar la historia con la realidad actual. Después de un momento, Wan Bao le sacudió la cabeza cuando llegó a la cima de la montaña y dio su último paso en el camino de la brillantez. Cuando su pie cayó, la sexta imagen apareció ante sus ojos. Wan Bao le había pensado que vería la caída del vasto expansión Dao Palace, pero lo que se le presentó ante él era una imagen familiar. Fue un hombre de mediana edad de cabello plateado que trajo a una niña descarada junto con él al vasto palacio del Dao de la expansión. El vasto expansión Dao Palace puso gran énfasis en su llegada, e incluso el patriarca lo saludó personalmente. En esas imágenes, la niña miraba con curiosidad a su entorno, y la imagen se desvaneció para convertirse en una eternidad. Pequeña Missy, Wan Baole se detuvo en seco y murmuró en silencio. Cuando las imágenes desaparecieron lentamente, Wan Baole salió de Road of Brilliance. Se paró en la cima de la montaña, con el palacio frente a él y el camino detrás de él. El tiempo pasó lentamente mientras Wan Baole se encontraba donde estaba y esperaba a Zhao Yamen y Kong Dao. Se las arregló para volver a un estado de paz mientras miraba el palacio frente a él. El palacio parecía vasto y majestuoso, con grandes pilares que sostenían el firmamento como muros. La escultura erigida frente al templo también emitía un aire de autoridad. Sin embargo, todo el palacio todavía parecía visiblemente envejecido. Wan Bao le reconoció la escultura. Era del hombre de mediana edad que meditaba con las piernas cruzadas en la primera imagen. Quizás, esa persona era el patriarca de la gran expansión del Palacio del Dao. A pesar de que el palacio se encontraba en medio de la destrucción del cuerpo de la espada, todavía estaba bien conservado. Pararse frente a él era como estar al pie de un gigante. Wan Bao lo estaba observando cuando comenzó a escuchar jadeos detrás de él. Kong Dao llegó con un brillo en los ojos a pesar de que todavía temblaba. El entrenamiento físico que había experimentado a lo largo de Road of Brilliance había fortalecido significativamente su cuerpo. Después de que pasaron otros 5 minutos, Zhao Yamen finalmente llegó al final de Road of Brilliance. Tenía el físico más débil del trío.
Como tal, ella también se benefició más a lo largo de Road of Brilliance. El siguiente es el viaje al Palacio de las Siete Adoraciones. Después de que Zhao Yamen y Kong Dao descansaran, Wang Bao le habló repentinamente con energía y anticipación en sus ojos. Capítulo 595. Planeta enano espíritu negro. De acuerdo con la información dada por Feng Qiuran al trío antes de la teletransportación, se llevaría a cabo un juicio en cada uno de los 7 palacios en el pabellón del Palacio de Adoración de los 7 Adoramientos. Pasar cada prueba significaría que habían conquistado con éxito uno de los 7 palacios, y eso eventualmente les permitiría ganar el título de discípulo del Palacio de Dao. Las diferentes filas de discípulos que se podían alcanzar, en orden ascendente desde el primer palacio hasta el sexto, eran discípulos de nombre, discípulos de la secta externa, discípulos de la secta interna, discípulos centrales, discípulos personales y discípulos adoptados. En cuanto al rango más alto que uno podría alcanzar en el séptimo y el último palacio, sería un vasto discípulo del Dao de expansión. Feng Qiuran no reveló los detalles del juicio. En este momento, parado frente al primer palacio, Wang Bao le estaba lleno de energía. Se giró para mirar a Zhao Yamen y Kong Dao y notó que también estaban llenos de anticipación. Sin hablar en exceso, el trío se miró antes de moverse al unísono hacia el primer palacio frente a ellos. El trío llegó a la puerta principal del primer palacio al instante. Cuando entraron, Wang Bao y Zhao Yamen temblaron de repente. Una imagen ilusoria de un árbol gigante apareció en la glabella de Zhao Yamen. Era una representación de la herencia de la formación de la antigua array de Ekan que había alcanzado. Al mismo tiempo, la marca Temor Armor en el corazón de Wang Bao también brillaba, como si una fuerza misteriosa la inspeccionara en detalle. Los cuerpos de ambos se desvanecieron, antes de desaparecer por completo como si hubieran sido teletransportados. No aparecieron en un terreno de prueba sino en el gran salón del cuarto palacio en el cuarto pico. Solo Kong Dao entró en el primer palacio para comenzar la prueba para convertirse en un discípulo de nombre. Debido a la herencia que Wang Bao y Zhao Yamen habían alcanzado en el ojo de las técnicas infinitas que fue percibida por el pabellón del palacio de culto, a ambos se les permitió saltarse los primeros 3 palacios. No tenían que comenzar en la etapa de un discípulo en nombre y, en cambio, podían ingresar a la prueba para convertirse en un discípulo central directamente. Si pudieran pasar la prueba, se convertirían en un discípulo central. Incluso si no lo hicieran, mientras sobrevivieran, serían un discípulo interno de la secta. Esa fue la ventaja de la poderosa herencia de Age of Infinite Techniques. En este momento, en el momento en que los dos aparecieron frente al gran salón del cuarto palacio, una fuerza de succión extremadamente fuerte los succionó de inmediato. Cuando Zhao Yamen y Wang Bao aparecieron dentro, no vieron nada más que una mancha. Ni siquiera podían verse, y era como si se hubieran separado. Se sentían como si estuvieran solos en la nada circundante. Wang Bao inmediatamente se puso vigilante mientras inspeccionaba sus alrededores. De repente, en el vacío, una voz fría y sin emociones llegó a sus oídos. La prueba para convertirse en un discípulo central en el cuarto palacio comenzará después de 100 respiraciones. Tomador de prueba, por favor prepárate. Serás enviado al planeta enano del espíritu negro del sistema de la estrella del alumno del escorpión. Debes matar a un cultivador alienígena formado a partir de la acumulación de una nube de viento negro que ha usurpado el Microstar. Completa la matanza para cumplir la misión. El cultivador alienígena tiene el nivel de cultivo de un cultivador del reino alma naciente. Si el que toma la prueba no expresa su rechazo en el plazo de 100 respiraciones, se considerará que acepta y está dispuesto a participar en la prueba. Tenga en cuenta que esto no es una ilusión sino una realidad. Si el que toma la prueba muere, se considerará que ha caído. Si se rinde durante el juicio, aún tendrá que perseverar durante un mes. Cuando la voz fría dejó de hablar, Wang Bao le quedó aturdido. Había escuchado y entendido cada palabra fuerte y clara. Sin embargo, el mensaje que le fue revelado lo hizo sentir incrédulo. Sistema estelar de pupila de escorpión. Planeta enano espíritu negro. Un cultivador alienígena formado a partir de la acumulación de vientos negros. ¿Qué demonios es todo eso? Wang Bao le parpadeó incrédulo. Sin embargo, a pesar de esas dudas, todavía hizo los preparativos y se aseguró de estar en una condición física óptima. Contó el tiempo de 100 respiraciones en su corazón, y al final de ese periodo, una fuerza de teletransportación más fuerte de lo que había sentido antes explotó en el vacío en el que se encontraba.
Cuando la fuerza explotó, un huracán invisible se extendió hacia él desde todos los rincones, rodeando a Wang Baole mientras giraba a gran velocidad. Estaba completamente negro frente a los ojos de Wang Baole. Se sentía como si hubiera pasado un siglo, pero también parecía tan rápido como un abrir y cerrar de ojos. Cuando Wang Baole recuperó la claridad de visión, ya no estaba en el cuarto palacio. Una ola de calor lo envolvió. El aire caliente estaba seco y tenía un olor inusual que hacía que uno se sintiera extremadamente incómodo respirando. A pesar de que Wang Baole era físicamente duro, también sintió náuseas al primer suspiro, eructándose mientras abrazaba su estómago. Sin embargo, no vomitó nada. Con la cabeza baja, solo podía ver el suelo, que estaba compuesto de arena de color negro. Después de un tiempo, cuando Wang Baole se había acostumbrado un poco al nuevo entorno, levantó la cabeza con la cara aún pálida y notó el desierto sin límites que lo rodeaba. Todo el desierto estaba formado por arena negra y uno se sentía indescriptiblemente limitado. El cielo era de color verde, completamente diferente del que existía en los recuerdos de Wang Baole. Tampoco había luna ni sol donde estaba. Solo había una fuente de luz irregular y de forma extraña que colgaba en lo alto del cielo para iluminar la tierra. Al mismo tiempo, también hizo que todo el lugar se sintiera extraño y extraño. Wang Baole estaba algo confundido. Ya había inspeccionado el área cuando llegó por teletransportación, y entendió que no era un lugar amenazante. A pesar de eso, él permaneció congelado por un largo tiempo. ¿Es esta una civilización extraterrestre? Wang Bao le murmuró después de un momento. Tenía curiosidad por el hecho de que podía respirar el aire en el área, y también tenía curiosidad por saber si realmente existía la civilización extraterrestre. Tenía una explicación para lo primero. Después de todo, tenía el físico de un cultivador y no un plebeyo. Si pudiera atravesar el cosmos, no había duda de que podría soportar las malas condiciones climáticas en algunas de las estrellas. Wang Bao le estaba más preocupado por el último tema. No se preocuparía tanto si no hubiera experimentado la fama de Descent. Sin embargo, después de jugar el juego, Wang Bao le miró a su alrededor y tocó su propio cuerpo. Incluso echó un vistazo a su pulsera de almacenamiento. Finalmente, llegó a la conclusión de que en realidad no estaba en un mundo ilusorio. Todo lo presente era real. Este lugar debería ser el lugar del espíritu negro del sistema Escorpión, o algo así. Sin embargo, si realmente hay un cultivador alienígena de viento negro, ¿cómo podría el pabellón del Palacio de Adoración estar tan seguro de que todavía está en el reino del alma naciente? Después de todo, el vasto expansión de Palace ya ha caído debido a la crisis. Al mismo tiempo, ¿cómo surgió esta prueba? Es la misma prueba para Zhao Yamen y para mí. Un brillo brilló en los ojos de Wang Baole. Tenía demasiadas dudas, y no pudo evitar preguntarle a Little Missy sobre ellas. Después de todo, Little Missy le había dicho una vez que cuando su nombre apareciera en el plato de Tao, ella lo ayudaría para que él pudiera avanzar. Las dudas de Wang Bao le eran extremadamente simples para Little Missy. Por lo tanto, ella no fingió ignorancia esta vez. En cambio, llevaba el tono de un sabelotodo y habló con indiferencia. Esta pregunta y... sé que sé. Little Missy sabía la respuesta desde que tenías 3 años. Wang Bao le se aclaró la garganta y respondió a Little Missy en su cabeza mientras miraba a su alrededor. Incorrecto. Sabía la respuesta desde que era uno. La pequeña Missy parecía algo disgustada mientras resoplaba. Luego, ella continuó con su respuesta. El pabellón del Palacio de Culto es similar a las tierras de los 5 sentidos. Inicialmente no pertenecían a Vastex Pansera o Palas y ambos eran elementos alienígenas que fueron encontrados en el universo por Vastex Pansera o Palas. Luego fueron modificados para convertirse en áreas donde tuvieron lugar las pruebas para los discípulos. Todos los terrenos de prueba fueron una vez colonias del vasto Palacio del Dao de la Expansión. Además, incluso si el Palacio del Dao ha caído ahora, estas colonias siguen existiendo. A pesar de que se han transformado significativamente, todavía están bajo vigilancia constante. Ahora, continúa y completa tu misión. Después de alcanzar el estado de un discípulo central, ve a la prueba para convertirte en un discípulo personal en el próximo palacio. Cuando se anuncie la próxima misión, active la vaina en su cuerpo. De esa manera, existe una alta probabilidad de que lo envíen a un lugar donde sea conveniente para que le eche una mano. Con mi ayuda, ser un discípulo personal sería pan comido. Little Missy anunció con orgullo. Wang Bao le parpadeó varias veces antes de cantar algunas alabanzas a Little Missy.
Luego, se volvió y cargó hacia adelante. La misión es matar al cultivador alienígena de viento negro. Sin embargo, ¿cómo voy a encontrarlo en una estrella tan vasta? Solo tengo un mes de tiempo. Wang Baole no tenía ningún plan de acción. En su silencio, continuó acelerando y fue tan rápido que creó un boom sónico. Después de 15 minutos de carga hacia adelante a alta velocidad, Wang Baole de repente se detuvo en el aire. Se volvió y miró a su derecha durante varios segundos como si notara algo. Luego se volvió y cargó hacia la izquierda. En poco tiempo, en el área a cierta distancia, apareció un área de reunión similar a una aldea. El área de reunión no era grande, y los edificios estaban en mal estado y parecían chozas de barro. Había alrededor de un centenar de ellos, y fue allí donde Wang Bao le notó a los pueblos indígenas del planeta enano Espíritu Negro. A diferencia de la Federación, el extenso palacio del Dao de Expansión, y Herodium, los pueblos indígenas en Black Spirit Dwarf Planet eran flacos y tenían cabezas pequeñas. Sin embargo, sus piernas estaban muy bien desarrolladas. La longitud de sus piernas constituía la mitad de la longitud de su cuerpo. Por lo tanto, de un vistazo, parecían algo como patos. También tenían piel negra. Aunque tenían un par de ojos, solo estaban la esclerótica y no las pupilas. En este momento, cientos de ellos se reunieron en el centro de la aldea mientras rezaban hacia una escultura. La escultura se veía aún más inusual, con un cráneo que parecía un humano anciano cuya cara estaba cubierta de arrugas. Sin embargo, tenía el cuerpo de un pájaro de color negro que emitía un brillo rojo. Wang Baole se sorprendió y no pudo evitar acercarse más. Sin embargo, en el momento en que dio un paso adelante, todos los indígenas de la aldea volvieron la cabeza para mirar a Wang Baole, que estaba en el aire. Cuando notaron la apariencia de Wang Baole, sus expresiones faciales cambiaron. Gritaron en un idioma que Wang Baole no entendió y parecían estar asustados por la aparición de Wang Baole mientras se apresuraban a retirarse. Si Wang Baole pudiera entender su idioma, definitivamente se sorprendería. Eso fue porque todos los pueblos indígenas estaban exclamando que había llegado un monstruo. Parecía que, a sus ojos, Wang Baole, que tenía una apariencia completamente diferente de ellos, era un monstruo extremadamente aterrador. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 596. Dark Town Ghost Planet. Al mirar a los temblorosos indígenas que luchaban por escapar, un brillo brilló en las profundidades de los ojos de Wang Baole. Sin embargo, en la superficie, parecía indefenso cuando se volvió y aterrizó junto a la estatua en el pueblo, mirando a los asustados indígenas. ¿Alguien sabe el idioma de la Federación Baole, la civilización inmortal más importante? Wang Baole se aclaró la garganta y habló con calma en el idioma de la Federación. Sin embargo, los temerosos indígenas se miraron con evidente confusión en sus rostros. Claramente no entendieron lo que dijo Wang Baole. Eso hizo que Wang Baole suspirara y repitiera sus palabras utilizando el lenguaje utilizado en el vasto expansión Dao Palace. Cuando Wang Baole habló esta vez, los indígenas volvieron la cabeza de inmediato para mirar a un anciano entre ellos. El anciano, con su cuerpo cubierto de arrugas, parecía amargado cuando salió de la multitud mientras temblaba de miedo. Apretó los puños, que eran claramente más pequeños que sus pies, y saludó a Wang Baole. Saludos, señor. Soy la única persona en todo el pueblo que entiende el idioma de la secta superior. Por favor, dirija cualquier pregunta que tenga a mí. El anciano indígena habló en partes con una entonación extraña y una gran jerga. Afortunadamente, Wang Baole pudo entenderlo. Oh, ¿qué planeta es este? Además, ¿por qué están todos rezando a esta estatua? ¿De quién es esta estatua? Wang Baole lo pensó mientras expresaba sus dudas y miraba al anciano indígena. El anciano indígena parpadeó. Con una expresión cautelosa en su rostro, evaluó a Wang Baole antes de hablar en voz baja. Señor, estamos en el Black Wing Planet. La estatua es el altar del patriarca. Altares similares a este están presentes en todas las aldeas del planeta del viento negro. Tenemos que rezar todos los días, y si no lo hacemos, el brillo de la estatua se amortiguará y finalmente se extinguirá. El patriarca Viento Negro inspecciona las aldeas con frecuencia y las considerará con estatuas que ya no brillan como irrespetuosas hacia él. Luego se comería a todos en esa aldea. Así es como es, Wang Bao le parecía estar pensando profundamente y ya no se molestaba con los otros pueblos indígenas a su alrededor. En cambio, giró la cabeza para analizar la escultura en detalle.
Sin embargo, mientras analizaba la escultura, el anciano indígena que estaba respondiendo las preguntas de Wang Baole de repente hizo pequeños movimientos de puntillas. Al instante, un resplandor rojizo como sangre emergió de los ojos de la escultura. El resplandor apareció de repente y envolvió a Wang Baole en un abrir y cerrar de ojos. Parecía haberse convertido en un sello que congeló a Wang Baole donde estaba parado. Parecía que su cuerpo y su alma se habían congelado, y ambos no podían moverse en ese momento. Al mismo tiempo, los pueblos indígenas inicialmente asustados revelaron sonrisas misteriosas en sus rostros, independientemente de si eran hombres o mujeres, jóvenes o viejos. Ya no temblaban de miedo, y en cambio tenían un brillo peculiar en sus ojos. En ese momento, su glabella se separó y una niebla negra emergió de la grieta, formando existencias espirituales en el aire. Mientras sonreían misteriosamente, cargaron directamente hacia Wang Baole. Ha pasado mucho tiempo desde que llegó alguien con carne y hueso. Qué buena suerte tenemos esta vez. Este tipo está destinado a la muerte, ahora que ha sido congelado por la mirada del patriarca. ¿Cómo se atrevió a venir a este planeta fantasma nuestro? Ja, me gustan sus ojos, ninguno de ustedes intente arrebatármelos. Mientras los espíritus fantasmas chillaban con voces agudas, atacaron con entusiasmo hacia Wang Baole. El que se movió más rápido entre ellos fue el anciano indígena que había hablado con Wang Baole anteriormente. El espíritu fantasma que emergió de su glabella era del tamaño más grande y tenía el aura más concentrada. En este momento, mientras su espíritu fantasma avanzaba, el espíritu fantasma llegó justo al lado de Wang Baole. Abrió su gran boca y estaba a punto de tragarse la cabeza de Wang Baole por completo. Su gran boca parecía que podía abrirse infinitamente sin desgarrarse. Se expandió a un tamaño que podía tragar la cabeza de Wang Baole en su totalidad, pero cuando estaba a punto de tragar, una voz molesta resonó en los alrededores. Todos ustedes son irritantes. Cuando se escuchó la voz, los espíritus fantasmas ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar antes de que la mano derecha de Wang Baole se levantara lentamente para agarrar el cuello del viejo espíritu fantasma de tal manera que no pudiera escapar. Wang Baole giró su mano derecha después de agarrar el cuello del espíritu fantasma, e instantáneamente, sus ojos se abrieron cuando exclamó sin aliento. Quería luchar y liberarse, pero el agarre en forma de llave de Wang Baole hizo que el espíritu fantasma de los ancianos pudiera escapar. Eso instantáneamente sorprendió a los espíritus emocionados que rodeaban a Wang Baole cuando se detuvieron en seco y se retiraron a gran velocidad. Sin embargo, a pesar de que se movieron a gran velocidad, aún no pudieron escapar del fuego oscuro que surgió del cuerpo de Wang Baole. La fría bola de fuego oscuro tenía a Wang Baole en el centro mientras se extendía en todas las direcciones. Los espíritus fantasmas ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de que el fuego oscuro llenase instantáneamente toda el área, envolviendo a toda la aldea. Fue como un proceso de limpieza que tuvo lugar. Todos los espíritus fantasmas, excepto el que Wang Bao le estaba agarrando, temblaron y desaparecieron en el aire una vez que el fuego oscuro los atravesó. Todos dejaron de existir. Al darse cuenta de lo que acababa de suceder aturdido, el espíritu fantasma anciano que luchaba se estremeció. Cuando se volvió hacia Wang Baole, había una verdadera mirada de miedo en sus ojos mientras su cuerpo temblaba incontrolablemente. Sin molestarse con los espíritus fantasmas que habían sido eliminados, o el espíritu fantasma anciano que estaba agarrando, Wang Baole se quedó allí, envuelto por el resplandor rojo mientras continuaba observando la estatua. En realidad, cuando Wang Baole se dio cuenta por primera vez de la aldea, ya se había dado cuenta de que los indígenas aquí eran en realidad espíritus fantasmas. Dicho con mayor precisión, eran espíritus fantasmas que residían en los cadáveres de los pueblos indígenas. Podría tomarse que, en cierta medida, los cuerpos de los pueblos indígenas que habían muerto hace un número desconocido años atrás pero que no se pudrían, eran la ropa de los espíritus fantasmas. Otros, incluso los cultivadores del reino alma naciente, podrían no haber podido darse cuenta de la verdad. Podrían caer en peligro incluso si pudieran resistir los ataques de los espíritus fantasmas. Después de todo, el resplandor rojo de la escultura apuntaba a los espíritus. Esto no fue nada para Wang Baole. Como niño oscuro, no le tenía miedo a los espíritus fantasmas. Como tal, de principio a fin, Wang Baole no se molestó por nada. Lo único que despertó su interés fue el material de la escultura. Ahora, Wang Baole continuó analizándolo, dando un paso adelante para tocarlo y golpearlo. Sus ojos se iluminaron. Así es. Esto es, hecho destellar Surs.
Wang Baole estaba algo agitado. Antes tenía dudas, pero ahora que había confirmado su hipótesis después de un análisis detallado, se sintió encantado. Era muy consciente del valor de Stellar Source. También entendió que el material más importante que necesitaba para reparar el artefacto oscuro de Marte era Stellar Source. Sin embargo, era difícil obtener fuente estelar a menos que uno eliminara una estrella. Por lo tanto, Wang Bao le quedó indefenso en la Federación. Nunca había pensado que recibiría un regalo tan grande a través de esta prueba en este ridículo planeta. En su euforía, Wang Bao le agitó su mano izquierda y estaba a punto de guardar la estatua cuando el resplandor rojo que emergió de ella aumentó en escala. Era como si fuera una forma de resistencia. Sin embargo, cuando una bola de fuego oscuro apareció de la mano derecha de Wang Baole, el brillo rojo de la escultura perdió todo su efecto. Wang Baole podría guardar la escultura sin ninguna dificultad. Después de eso, Wang Baole bajó la cabeza para mirar al anciano espíritu fantasma al que se estaba aferrando. Wang Baole se lamió los labios y sonrió. Dos opciones. O me traes a las otras aldeas, o te como entero. El anciano espíritu fantasma se estremeció. No lo hubiera creído si alguien más afirmara que lo comerían. Sin embargo, habiendo visto cómo Wang Bao le había manejado a los otros espíritus fantasmas con sus propios ojos, y mirando la forma en que Wang Bao le se había lamido los labios, tuvo la fuerte sensación de que el monstruo frente a sus ojos realmente se lo comería. Yo sé de muchos pueblos. El anciano espíritu fantasma tembló y exclamó en voz alta de inmediato. Lidera el camino. Wang Bao le liberó su mano derecha, aparentemente indiferente de que el espíritu fantasma anciano escapara mientras hablaba con calma. El anciano espíritu fantasma dudó por un momento, pero después de recordar cómo Wang Bao le se había lamido los labios, se volvió obediente y comenzó a mostrarle a Wang Bao le el camino. El hombre y el fantasma cargaron por el aire de esta manera, hacia la otra aldea mencionada por el anciano espíritu fantasma. 3 horas después, Wang Bao le obtuvo otra escultura y arrasó con otra aldea. El viejo espíritu fantasma estaba en constante temor, mientras que los ojos de Wang Bao le brillaban por el momento. Wang Bao le ya no estaba ansioso por completar la misión. Para él, todo el lugar era una tierra del tesoro. Todo el terreno de prueba existía físicamente y no era una ilusión, y eso lo hacía ideal para que se hiciera rico. Con ese pensamiento, Wang Bao le miró al anciano espíritu fantasma con emoción en sus ojos. Bigfoot, realiza bien. Si estoy satisfecho, no te comeré. Capítulo 597. Patriarca Viento Negro. En el Black Spirit Dwarf Planet, los cielos verdes, el resplandor de la fuente de luz irregular similar al sol que iluminaba el desierto negro, así como la peculiar ola de calor, hacían que todo el planeta pareciera extremadamente árido desde la superficie. No había plantas, ni animales, e incluso la civilización que existía en el planeta eran espíritus fantasmas que usaban los cadáveres como vestimenta. Había aldeas, pero para ser más precisos, no eran más que aldeas fantasmas formadas por los espíritus fantasmas que estaban tirando de los cadáveres. Parecía que la muerte se había convertido en el tema de este planeta. Era como un charco de agua quieta sin ondas, hasta la llegada de Wang Baole. Wang Baole era como una enorme roca que había sido arrojada al agua, salpicando en todas partes y creando ondas que rompieron la inactividad en el área. He encontrado oro. Wang Bao le se rió de buena gana hacia el cielo de manera agitada. Era el 7.º día desde su llegada. Bajo el liderazgo del anciano espíritu fantasma, Wang Bao le barrió más de 50 aldeas usando su fuego oscuro. Sin ninguna excepción, todos los pueblos tenían las estatuas que él necesitaba. Las estatuas también fueron hechas de fuentes estelares, y eso, para Wang Baole, era riqueza. Además de Stellar Sources, Wang Baole también encontró materiales preciosos en algunas de las aldeas. Incluían minerales y artefactos térmicos rotos. Eran elementos que no existían en la Federación, y tampoco se registró mucha información sobre ellos. Wang Baole solo llegó a saber que eran tesoros después de ingresar al palacio de Dao. Eso elevó el espíritu de Wang Baole. Finalmente entendió cómo los 3 cultivadores extraterrestres del reino del alma naciente que él había matado al atraerlos al artefacto oscuro se sintieron cuando estaban cosechando esas ganancias. Todo esto es riqueza accidental, en la emoción de Wang Baole, se había olvidado por completo del patriarca Viento Negro. En este momento, solo tenía la idea de buscar todas las esculturas.
El anciano espíritu fantasma también se hizo más experimentado en liderar el camino, y al mostrar el camino, Wang Bao le continuó su viaje de búsqueda. Los días pasaron medio mes después, cuando Wang Bao le había limpiado la mayor parte del planeta, había acumulado más de 100 esculturas. Al ver que se acercaba el límite de un mes y que solo había logrado cubrir la mitad del planeta, Wang Bao le se puso ansioso. Con una combinación de amenazas e instancias, el espíritu fantasma anciano trajo a Wang Baole al lugar del planeta con las esculturas más grandes. Era una zanja profunda que estaba rodeada por una vasta área vacía. No había otros espíritus fantasmas presentes. Solo había una escultura gigante de 1000 pies de altura que se erigió en el área, emitiendo un resplandor rojo. La escultura parecía haber sido arraigada profundamente en el suelo, y una fuerza misteriosa del espacio entre los cielos y la tierra parece canalizarse bajo tierra, utilizando la escultura como un canal. Cuando Wang Bao le vio la escultura desde lejos, sintió incredulidad y su corazón se aceleró. La escultura parecía estar compuesta principalmente, aunque no del todo, por estellar surs. El material que lo componía también parecía impresionante. Eso hizo que Wang Baole se sintiera extremadamente agitado mientras corría hacia la escultura de inmediato. Mientras se acercaba a la escultura, se transformó en Tear Charmor mientras se reía. Su cuerpo creció instantáneamente a un tamaño de 100 pies mientras abrazaba la escultura y la retorcía mientras rugía. Cuando Wang Baole se retorció, la tierra tembló. La escultura fue despegada del suelo poco a poco por Wang Baole, creando una onda de choque que se extendió desde el punto de conexión hasta el subsuelo. En este momento, en la cueva debajo de la escultura, había un altar cubierto por vientos negros. Los vientos negros formaron un vórtice que giraba continuamente. En el vórtice, originalmente había más de 200 puntos brillantes que brillaban intensamente. De ellos, 3 de ellos eran los más grandes y parecían ser un grupo de luz que se convirtió en el centro de los otros puntos brillantes. Cada vez que brillaban los puntos brillantes, el vórtice de viento negro giraba a una velocidad aún mayor. Sin embargo, en este momento, más de la mitad de esos 200 puntos brillantes se habían extinguido. Eso desaceleró la velocidad de rotación del vórtice de viento negro. Cuando uno de los 3 grupos de luz más grandes comenzó a extinguirse rápida y completamente, un par de ojos dentro del vórtice se abrieron de repente. Inicialmente hubo una mirada de desconcierto revelada en el par de ojos, como si se preguntara por qué se despertó prematuramente. Sin embargo, muy pronto, se dio cuenta de que el número de esculturas que había refinado meticulosamente para mantener su entrenamiento había disminuido en más de 100. Además de eso, uno de sus 3 grupos de luz intrínseca se había extinguido, lo que provocó gritos furiosos que surgieron inmediatamente dentro del vórtice. ¡Maldita sea! Cuando el grito reverberó, sobre el suelo, Wang Baole, que estaba sacando con fuerza la gran escultura, parpadeó. En ese momento, el resplandor rojo que emergía de la escultura se intensificó, como si la escultura estuviera cobrando vida. Un signo de actividad también era visible desde los ojos originalmente apáticos de la escultura. ¿Está vivo? Wang Baole estaba conmocionado. En su incredulidad, levantó su mano derecha y reveló una gran bola de fuego oscuro. Golpeó con la mano la cabeza de la escultura. Entonces, no tengo más remedio que arrebatarlo. Mientras Wang Bao le hablaba, su mano golpeó fuertemente la escultura. La escultura vibró varias veces y el brillo rojo se disipó. Cuando todo volvió a la normalidad, Wang Bao le sacó la escultura del suelo por completo. Estaba emocionado y quería poner la escultura en el brazalete de almacenamiento. Solo que se dio cuenta de que la escultura era demasiado grande y que su brazalete de almacenamiento estaba casi completamente lleno. A menos que desmantelara la escultura, no podría conservarla. Wang Baole se arrepintió de inmediato, ya que sintió que debería haber preparado más bolsas de almacenamiento cuando llegó. En este momento, sin elección, solo podía tirar de la escultura mientras se iba apresuradamente. Al mismo tiempo, levantó la mano continuamente y la golpeó contra la escultura para romperla en pedazos. Hizo todo mientras simultáneamente ponía las piezas en su bolsa de almacenamiento. Cuando Wang Bao le escapó, en el altar bajo tierra, un grito aún más fuerte que el anterior reverberó. El vórtice incluso se separó del altar y se encogió significativamente, transformándose finalmente en la imagen ilusoria de una criatura parecida a un humano con el cuerpo de un pájaro. La figura tenía la cabeza de una mujer, pero no de una anciana. En cambio, parecía una mujer de mediana edad, pero no era la menos bella.
Parecía extremadamente aterrador, y había una marca negra en su rostro. Tenía la boca llena de dientes afilados. Con crueldad en sus ojos, se convirtió y se transformó en una ráfaga de viento negro, emergiendo de la cuenca a través de la cueva y disparando hacia el cielo. Al instante, el viento negro se extendió en todas las direcciones, cargando hacia el cielo. Inmediatamente se dio cuenta de Wang Baole, que estaba abrazando la escultura y escapando a gran velocidad en la distancia. Tienes que morir por robar mi escultura. Mientras gritaba, el cultivador alienígena con la cabeza de un humano y el cuerpo de un pájaro persiguió a Wang Baole a una velocidad inmensa. Patriarca Viento Negro. Wang Baole, que estaba atacando la escultura y rompiéndola en pedazos antes de guardarla en su bolsa de almacenamiento, se volvió para escuchar la voz. Reconoció al dueño de la voz, ya que el viento negro era extremadamente poderoso, lo que facilitaba el reconocimiento. Un cultivador del reino del alma naciente. De hecho, un brillo brilló en los ojos de Wang Baole mientras aumentaba la velocidad. Mientras continuaba escapando a gran velocidad, también atacó la escultura aún más furiosamente. Al ver que Wang Bao le estaba escapando, el patriarca Black Queen estaba extremadamente infeliz y se negó a dejar que Wang Bao le se saliera con la suya. Se formó por la acumulación de vientos negros y tenía una ventaja en términos de velocidad. Eso fue especialmente así porque Wang Bao le era un simple cultivador del reino de la formación del núcleo. El patriarca Viento Negro no consideró la cuestión de cómo podría aparecer un cultivador del reino de la formación del núcleo en el área. En cambio, aceleró en su búsqueda y resolvió tragarse a Wang Baole por completo. En realidad, a pesar de que el patriarca Black Queen estaba en el reino del alma naciente, solo fue en la etapa inicial. Además, como no entrenaba usando un cuerpo físico, no tenía una gran inteligencia espiritual. Era tan autoritario en el planeta enano del espíritu negro simplemente debido a la crisis que el gran palacio del Dao de la expansión había experimentado anteriormente, lo que dejó el área desatendida. Todas las élites del vasto expansión Dao Palace fueron anuladas, lo que le dio la oportunidad no planificada de gobernar el área, transformándola en un lugar para el cultivo. Al mismo tiempo, hizo uso de la fuente estelar presente en el área y pasó muchos años colocando las esculturas para poder cultivarlas. Sin embargo, ahora que Wang Bao le negó sus esfuerzos, se enfureció, especialmente cuando Wang Bao le continuó atacando la escultura. Pequeño ladrón, tragaré tu carne, extraeré tu alma y te convertiré en un espíritu fantasma. Te azotaré repetidamente durante 1000 años para hacerte sufrir por robar mi escultura. El patriarca Black Queen se acercaba mientras gritaba. Cuando era solo un millar de alimento de Wang Baole, el patriarca Black Queen gritó estridentemente, sellando sus manos mientras señalaba. Inmediatamente, su cuerpo desapareció, transformándose en un huracán negro mientras barría hacia Wang Baole. Al darse cuenta de que su velocidad no era rival para el patriarca Black Queen, Wang Baole no estaba contento y quería aumentar la velocidad. Sin embargo, al darse cuenta del huracán negro en el que se había transformado, Wang Baole entrecerró los ojos. Está relacionado con los espíritus. Wang Baole se echó a reír de repente, arrojando a un lado la mitad restante de la escultura. Cuando giró la cabeza, una mirada de ferocidad apareció en sus ojos. ¿Estás ciego? No soy un ladrón, este es el territorio de mi vasto expansión Dao Palace. Como discípulo del vasto expansión Dao Palace, estoy aquí para tomar algo. Es lo suficientemente bueno como para no encontrar problemas contigo, pero ¿te atreves a amenazarme? Wang Bao le sonaba extremadamente justo cuando se volvió y apretó la mano derecha de Tear Charmor en un puño y golpeó. Capítulo 598. Asesinando al alma naciente. Al escuchar las palabras de Wang Baole, el patriarca Black Queen tembló internamente con sorpresa. Sin lugar a dudas, el nombre Vastexpanse Dao Palace, junto con el estado de un discípulo, creó una respuesta natural de miedo. En medio de su sorpresa, el puño de Wang Baole aterrizó. Después del juicio por la hoja del árbol y Acintus, Wang Baole le había preguntado a Feng Qiuran en privado cómo su poder de combate se compara con un cultivador del reino alma naciente. Si esa pregunta fuera hecha por otros cultivadores del reino de la formación del núcleo, Feng Qiuran lo habría encontrado extraño. Sin embargo, dado que fue Wang Baole quien hizo la pregunta, Feng Qiuran no encontró nada inusual al respecto. Por lo tanto, a través de la respuesta de Feng Qiuran, Wang Baole llegó a saber que su poder de combate era similar al de un cultivador del reino del alma naciente en una etapa temprana.
Eso fue especialmente así cuando más tarde alcanzó el tercer nivel de transformación inmortal del rayo y logró estabilizar su cultivo, lo que lo hizo más seguro de su poder de combate. Poner todo mi esfuerzo me permitirá luchar contra un cultivador del reino del alma naciente en una etapa temprana. Cuando Wang Bao le golpeó, cerró los ojos. Parecía haber dicho todo descuidadamente anteriormente. En realidad, durante el último medio mes mientras limpiaba las estatuas y las estudiaba, y mientras reprimía a esos espíritus fantasmas, Wang Baole ya había llegado a la conclusión de que era muy probable que la técnica de cultivo del patriarca Viento Negro tuviera algo que ver con espíritu. Aunque Wang Baole no estaba seguro de cómo se formó el patriarca Black Queen a partir de una ráfaga de viento negro, con su sensibilidad hacia los espíritus, ya había concluido que tenía algo que ver con los espíritus en el momento en que apareció el patriarca Black Queen. Ahora, cuando el patriarca Black Queen atacó, Wang Baole se volvió aún más seguro de eso. La velocidad de Wang Baole no era rival para el patriarca Viento Negro, y como tal, decidió atacar directamente. En este momento, su ferocidad y sincronización estaban al máximo nivel, y el golpe de Tear Charmor llevaba 3 veces su fuerza habitual. La semilla devoradora en su cuerpo se activó, y su cultivo, que estaba en la cima del reino de la formación del núcleo de la última etapa, se exhibió de una vez. Su núcleo oscuro se sacudió violentamente dentro de la semilla devoradora, haciendo que el fuego oscuro emergiera del cuerpo de Wang Baole y aumentara su golpe, haciéndolo tan poderoso que se transformó en un huracán. Mirando desde la distancia, parecía haberse producido un mar de fuego. En ese instante, el huracán de Wang Bao le chocó directamente con el huracán negro transfigurado por el patriarca Black Wind. Inmediatamente, un fuerte estallido resonó en todas las direcciones. El viento negro fue devastado, girando hacia atrás y transformándose en la figura del patriarca viento negro. En este momento, se sorprendió, y una mirada de incredulidad apareció en sus ojos. El golpe de Wang Bao le había hecho que el patriarca viento negro temblara física y emocionalmente de miedo. La fuerza del golpe había excedido las capacidades de un cultivador del reino de la formación del núcleo, alcanzando el nivel de alguien en el reino del alma naciente. Eso solo lo asombró, pero lo que más lo sorprendió fue que el extraño fuego de color negro era capaz de poner una restricción indescriptible. Hasta cierto punto, era inapropiado llamar restrictivo al fuego de color negro. Más exactamente, esa bola de fuego lo había asustado, de tal manera que hubo una respuesta instintiva de no querer entrar en contacto con el fuego. Todo eso hizo que lo que Wang Bao le dijo anteriormente acerca de ser un discípulo de vasta expansión Dao Palas pareciera aún más real. Sin embargo, al patriarca Black Queen aún le resultaba difícil de creer. La inmensa expansión Dao Palas ya ha caído, es imposible que seas un discípulo de Dao. Mientras hablaba el patriarca Black Queen, sus expresiones faciales cambiaron nuevamente. De repente pensó en un problema que había descuidado anteriormente, y fue, ¿cómo llegó Wang Baole? Ni siquiera tuvo tiempo de pensarlo mucho antes de escuchar la risa emocionada de Wang Baole. Wang Baole se retiró mientras respiraba apresuradamente después de desatar su golpe. ¿Es esta la capacidad de un cultivador del reino alma naciente? Un brillo intenso brilló en los ojos de Wang Baole. No sentía que un cultivador del reino alma naciente fuera débil. Por el contrario, el hecho de que el cultivador alienígena pudo resistir su golpe, que se complementó con la fuerza supresora de su fuego oscuro, le dio a Wang Baole una premonición de que podría enfrentar el peligro de muerte si quería eliminar el viento negro. Cultivador alienígena. Eso fue especialmente así ya que había un aura que asustó a Wang Baole escondido en lo profundo del cuerpo del cultivador alienígena. Wang Baole no confiaba en poder esquivar al cultivador alienígena si atacara después de ser empujado hacia atrás. Por lo tanto, para lograr la victoria, Wang Baole tuvo que atraer al cultivador alienígena para que desatara su carta de triunfo. Un brillo brilló en los ojos de Wang Baole mientras sacaba un cilindro de su bolsa de almacenamiento. Cuando lo abrió, se produjo un fuerte estallido y un objeto similar a fuegos artificiales explotó desde el bote hacia el cielo. Ese bote fue uno de los muchos inventados por Wang Baole cuando estuvo en el Ethereal Dao College en la Federación hace años. Le había hecho algunas modificaciones, y ahora, cuando explotó, una gran cantidad de fuegos artificiales se dispararon al cielo verde. Era extremadamente llamativo y era como una llamarada que se podía ver incluso si uno estaba lejos. Claramente sorprendió al patriarca Viento Negro. Antes de que pudiera reaccionar, Wang Baole ya se estaba riendo cuando se volvió, emergiendo su avatar de rayo.
Cuando Wang Bao le agitó su mano, la espada voladora tricolor salió volando de su brazalete de almacenamiento y fue controlada por su avatar Rayo, quien la dirigió a gran velocidad hacia el patriarca Viento Negro. Por otro lado, el cuerpo real de Wang Baole ahora estaba desatando la armadura Tearch. Con sus meridianos del color de la sangre expandiéndose y extendiéndose a gran velocidad, los hilos óseos del segundo nivel de Tearch Armor también se extendieron. Eso aumentó enormemente el poder de Wang Baole a medida que el deseo de combate se hizo aún más prominente en sus ojos. Wang Baole salió corriendo, acercándose al patriarca Viento Negro al instante mientras atacaba. Él no atacó usando la fuerza, sino atrapando al patriarca Viento Negro. El fuerte estallido reverberó sin cesar. Wang Baole y el patriarca Black Queen comenzaron una batalla en el aire. El avatar de Wang Baole, que controlaba la espada voladora tricolor, también era asombrosamente poderoso. A pesar de eso, dado que el patriarca Viento Negro era un cultivador del reino del alma naciente, Wang Baole no era rival para ello. Sin embargo, Wang Baole no desencadenó su fuego oscuro o el alcance total de su poder de combate. Mientras los dos continuaban su duelo, el patriarca Viento Negro se puso más preocupado por el momento. Su oponente lo hizo sentir un alto nivel de peligro, especialmente después de que su pregunta de cómo Wang Baole había logrado venir fue respondida por la señal de que Wang Baole había disparado al aire. Inicialmente no estaba completamente convencido por la respuesta a su pregunta, pero después de ver que la estrategia de Wang Baole parecía involucrar el tiempo de espera, se aseguró de la respuesta. No vino solo. Cuando el patriarca Viento Negro se puso ansioso, una mirada aterradora apareció en sus ojos. Sabía que no podía permitirse el lujo de dejar que Wang Bao le continuara demorando el tiempo y que todo debería terminar lo antes posible. Rápidamente tomó una decisión, y sin ninguna muestra de vacilación, abrió mucho los ojos y gritó con tanta estridencia que su voz pareció penetrar a través de los espíritus. El grito fue tan penetrante que explotó, destrozando el vacío y haciendo que una grieta apareciera repentinamente en el suelo. Al mismo tiempo, Wang Bao le sintió que su cabeza estaba a punto de explotar, y su cuerpo temblaba con mucha fuerza. Un vórtice apareció en la glabella del patriarca Black Queen, y un pequeño pájaro salió volando. El pájaro era el alma naciente del patriarca Viento Negro. Estaba agarrando una espada negra en miniatura del tamaño de un dedo. La espada emitió un aire de antigüedad, e inmediatamente, cuando apareció, los cielos y la tierra se transformaron. Los vientos rugieron y las nubes cayeron. En un abrir y cerrar de ojos, el pájaro agarró la espada negra y cargó hacia la glabella de Wang Baole. Esa fue la carta de triunfo del patriarca Viento Negro. Era tan poderoso, destructivo e impredecible que era capaz de matar a otro cultivador del reino del alma naciente. Sin embargo, a pesar de ser poderoso, tenía una desventaja. Solo podía ser conducido y controlado a través del contacto con el alma naciente en el cuerpo. Justo cuando el pájaro negro agarraba la espada negra y se acercaba a Wang Baole, el fuego oscuro en el cuerpo de Wang Baole estalló repentinamente, barriendo en todas las direcciones y rodeando al viento negro del patriarca. Eso sorprendió mucho al patriarca Black Queen, y en ese instante, el cuerpo físico de Wang Baole se volvió borroso y cambió de posición con su avatar. Todo sucedió tan rápido que el patriarca Black Queen no había logrado reaccionar cuando el avatar del rayo de Wang Baole, que tenía un poder de combate similar al propio Wang Baole, fue atravesado por la espada negra que llevaba el pájaro negro mientras volaba a través del fuego oscuro. Se produjo un fuerte estallido cuando el avatar del rayo de Wang Baole fue devastado. Cuando eso sucedió, el cuerpo físico de Wang Baole apareció donde estaba su avatar de rayo. Sin dudarlo, un intenso deseo de matar brilló en los ojos de Wang Baole. Ese era el momento que había estado esperando. Levantó su mano derecha, y emergió el lucio negro de armamento dármico de 9º grado. Lo disparó. Un sonido tan fuerte que era similar al vacío que se estaba destruyendo reverberó instantáneamente. El lucio negro era como un relámpago mientras cargaba directamente hacia el patriarca Viento Negro. El patriarca Viento Negro se sorprendió severamente. La liberación de su alma naciente resultó en dificultades para controlar su cuerpo. Quería esquivar el ataque entrante, pero Darkfire estaba ardiendo a su alrededor, y la fuerza supresora era tan fuerte que estaba bloqueando todos los caminos de escape. El patriarca Black Queen se detuvo en seco, y el resultado de ello fue que el lucio negro pudo atravesar su cofre a gran velocidad. Un grito doloroso y lamentable reverberó al instante. El pájaro negro que fue liberado voló instantáneamente, queriendo regresar al cuerpo del patriarca Viento Negro.
Estaba herido, pero eso no fue nada comparado con la gran mano que emergió de Wang Baole, quien ahora tenía un brillo frío en sus ojos. Era la mano guía del alma. A pesar de que la mano fue devastada por el pájaro negro usando la espada negra cuando emergió, todavía redujo la velocidad a la que el pájaro negro pudo regresar al patriarca viento negro. La disminución de la velocidad permitió que el fuego oscuro cayera repentinamente y comenzó a quemar el viento negro del patriarca. Instantáneamente, cuando el fuego oscuro se extendió, el cuerpo físico del patriarca viento negro se quemó en cenizas. La destrucción de su cuerpo físico significó que el pájaro negro, que se formó a partir de su alma naciente, había perdido su respaldo y resultó gravemente herido. Estaba al borde de la destrucción y se había vuelto borrosa. Con una mirada asustada en sus ojos, giró e intentó escapar. Intentando escapar, un resplandor frío brilló en los ojos de Wang Baole cuando fue tras el pájaro negro. Capítulo 599. Gran planeta Dao de expansión. Una mirada de miedo brilló en los ojos del pájaro negro mientras desataba toda su velocidad para escapar. Sin embargo, después de haber perdido su cuerpo físico, y junto con el alma naciente sufriendo heridas graves debido a una reacción violenta, el pájaro negro ahora no tenía una base sobre la cual apoyarse. No importa cuán rápido fue, se vio afectado. Si su oponente fuera otra persona, el efecto no habría sido tan devastador. Sin embargo, de todas las personas, su oponente era Wang Baole, un niño oscuro. Después de todo, hasta cierto punto, un alma naciente se formó a partir de un alma. Mientras Wang Baole cargaba, levantó su mano derecha, y la mano de guía del alma emergió instantáneamente a gran velocidad. Darkfire también se extendió en todas las direcciones, bloqueando al pájaro negro desde todos los rincones, de modo que independientemente de cómo luchó y cómo usó la espada negra, fue inútil. Simplemente lo hizo un poco más problemático para Wang Baole. Pronto, cuando el pájaro negro se debilitó progresivamente después de usar la espada negra varias veces, Wang Baole logró agarrarlo. Veamos si aún puedes crear el caos. Un brillo frío se reveló en los ojos de Wang Baole cuando activó Tearch Armor sin dudarlo. Al instante, el pájaro negro gritó dolorosamente cuando fue absorbido gradualmente por el arremetido de llamas de Wang Baole e integrado en la armadura Tearch. En ese momento, toda la armadura Tearch brillaba como si hubiera recibido grandes cantidades de alimento. Varios hilos blancos fueron producidos y entrelazados entre sí. Aunque todavía quedaba mucho camino por recorrer antes de que finalmente se formara la armadura ósea, ahora se estaba moviendo claramente hacia su finalización. Al mismo tiempo, Wang Baole también tenía un gran interés en la espada negra. Después de inspeccionarlo, se dio cuenta de que la espada no tenía núcleo y era completamente diferente de cómo se refinarían los artefactos en la Federación. Era como si la espada fuera un todo por sí sola y hubiera sido producida naturalmente. Eso sorprendió a Wang Baole. Finalmente, después de combinar su comprensión de los armamentos dármicos y vincularlo con la forma en que el patriarca Viento Negro había activado la espada, Wang Baole de repente entrecerró los ojos. Podría ser, este es un tesoro que solo se puede controlar en presencia de un alma naciente. La curiosidad de Wang Baole fue picada por el tesoro gármico. Por lo tanto, mantuvo la espada negra con cautela. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que después de destruir al patriarca Viento Negro, no habían aparecido signos de teletransportación. De repente se puso ansioso y preocupado por la posibilidad de que no ocurriera ninguna teletransportación. Incluso le preguntó a Little Missy al respecto y se dio cuenta de que después de transcurrido el plazo de un mes, la teletransportación definitivamente ocurriría. Eso hizo que Wang Bao le soltara un suspiro de alivio, a pesar de que todavía sentía que todo parecía un poco extraño. Sin embargo, como no había forma de cambiar las cosas, Wang Bao le decidió continuar su búsqueda. Quizás estoy pensando demasiado. Dado que la teletransportación definitivamente ocurriría, entonces debería recolectar más materiales antes de que eso suceda. Después de todo esto existe en la realidad. Si pudiera traer de vuelta todos los artículos, realmente habría encontrado oro. Con ese pensamiento, Wang Baole se llenó de emoción una vez más, y continuó cargando por delante. Varios días pasaron de esa manera. Wang Baole buscó en cada lugar que pudo encontrar. Aunque definitivamente habría más de lo que podría recoger en las regiones más alejadas, no tenía tiempo, y también estaba preocupado por el problema de la teletransportación. Por lo tanto, decidió terminar el barrido e incluso regresó a propósito al lugar donde había aterrizado para esperar la teletransportación.
Sin esperar demasiado, y mientras Wang Baole todavía se sentía algo nervioso, un fuerte estallido sonó repentinamente entre el cielo y la tierra desde el cielo. Se formó un gran vórtice, y cuando el vórtice giró ruidosamente, Wang Baole inmediatamente levantó la cabeza. Al instante, una fuerza de succión extremadamente fuerte comenzó a extenderse desde los cielos, envolviendo su cuerpo. En medio del fuerte estallido y el nerviosismo de Wang Baole, voló en el aire y hacia el vórtice. Inmediatamente, desapareció dentro del vórtice. Poco a poco, incluso el vórtice desapareció. Los cielos volvieron a la normalidad. El suelo todavía estaba completamente negro como si nadie hubiera venido antes. Solo aquellos espíritus fantasmas que sobrevivieron, y aquellos que residían en aldeas que no habían sido barridas, lentamente comenzaron a darse cuenta de que el patriarca Viento Negro había desaparecido. Al mismo tiempo, una leyenda sangrienta y despiadada comenzó a extenderse. En la leyenda, un monstruo que se comió a los espíritus no solo se comió al patriarca Viento Negro, sino que incluso se comió a la mayoría de sus compañeros. Los espíritus fantasmas estuvieron asustados durante mucho tiempo después de escuchar la leyenda. La extraña bestia en la futura leyenda del Black Spirit Dwarf Planet lanzó un suspiro de alivio cuando se dio cuenta de que todo ante sus ojos había vuelto a la normalidad. Había reaparecido frente al gran salón del quinto palacio. Después de eso, Wang Bao le bajó la cabeza apresuradamente para mirar su brazalete de almacenamiento. Después de notar que estaba lleno de esculturas, una expresión de deleite apareció en su rostro. Su cuerpo tembló, y después de un momento, comenzó a reírse histéricamente. Realmente logré traerlos de vuelta. La emoción y el regocijo de Wang Bao le fueron indescriptibles. Esos sentimientos fueron aún más fuertes que él comiendo una pierna de pollo con un huevo de soja. En su euforía, Wang Bao le revisó su brazalete de almacenamiento en detalle nuevamente para confirmar lo que había visto. Se sintió lleno de energía y se emocionó aún más para ingresar a la prueba en el palacio siguiente. Sin embargo, debido a las circunstancias peculiares de los juicios, Wang Bao se esforzó mucho antes de poder reprimir su agitación. No se enfrentó precipitadamente al juicio en el quinto palacio. En cambio, se volvió para mirar detrás de él. Wang Bao no vio a Zhao Yamen o Kong Dao, y eso lo hizo pasar de feliz a preocupado. Afortunadamente, sin esperar demasiado, vio a Zhao Yamen afuera del gran salón del cuarto palacio, justo cuando la transportaban de regreso. Cuando Wang Bao se volvió para mirar, vio que Zhao Yamen parecía golpeada mientras vomitaba un trago de sangre y se sentaba con la cara pálida. Se podía ver muy claramente que había muchos rasguños en su cuerpo. Claramente, el cuarto palacio era muy desafiante para ella, y de dónde había salido, se podía adivinar que Zhao Yamen había fallado en el juicio. Wang Bao permaneció en silencio y no habló. Sin embargo, entendió que en el juicio del cuarto palacio, el oponente de Zhao Yamen también era un cultivador del reino del alma naciente, lo que aumentó su probabilidad de fracaso. Está bien mientras ella esté a salvo. Wang Bao le miró a Zhao Yamen desde la distancia antes de girarse para mirar hacia el primer palacio. Luego, se sentó con las piernas cruzadas, meditando mientras se cultivaba para volver a su mejor estado. Pasaron 2 días. Zhao Yamen recuperó su conciencia, y Kong Dao también salió del primer palacio. Los tres estaban lejos el uno del otro. Después de mirarse, Kong Dao decidió ingresar al segundo palacio, mientras que Zhao Yamen se rió amargamente mientras miraba a Wang Bao. Ella decidió renunciar al juicio y terminarlo entonces. Sin embargo, ella no se fue de inmediato. Aparentemente, quería esperar y ver cómo actuarían Wang Bao y Kong Dao. Después de mirar a Zhao Yamen con una mirada reconfortante en los ojos, Wang Bao respiró hondo y terminó su período de descanso. Calculó su estado actual y también tenía la intención de pedirle a Zhao Yamen una bolsa de almacenamiento. Sin embargo, como estaba a un palacio de distancia, y todo el lugar era tan extraño, no podía retroceder a menos que decidiera rendirse. Por lo tanto, Wang Baole, lamentablemente, renunció al pensamiento cuando se levantó y cargó hacia el gran salón del quinto palacio sin dudarlo. En el instante en que Wang Baole entró, la voz de Little Missy reverberó en su mente. Saca tu vaina intrínseca. Sin dudarlo, Wang Baole levantó la mano derecha y la presionó con fuerza sobre su cuerpo. Cuando volvió a levantar la mano, su vaina intrínseca brillaba cuando fue sacada. Cuando Wang Bao sacó la vaina, el quinto palacio se sacudió de repente antes de volver a un estado de silencio. Wang Bao parpadeó mientras miraba el vacío que lo rodeaba. Intentó llamar a Little Missy pero fue en vano.
Después de esperar el tiempo de 10 respiraciones, la voz fría y sin emociones llegó lentamente por sus oídos. La prueba para convertirse en un discípulo personal en el quinto palacio comenzará después de 100 respiraciones. Tomador de prueba, por favor prepárate. Serás enviado a la única estrella principal del sistema Vast Expanse Galactic, Vast Expanse Dao Planet. Debes recuperar la tableta de piedra de la civilización y regresar para completar la misión. El vasto planeta Dao de expansión ya se ha vuelto estéril, pero el clan interminable todavía está presente, y los guardianes tienen cultivos en el reino planeta. Esta prueba es extremadamente desafiante, y el que toma la prueba debe estar atento. Si el que toma la prueba no expresa su rechazo en el tiempo de 100 respiraciones, se considerará que acepta y está dispuesto a participar en la prueba. Tenga en cuenta que esto no es una ilusión sino una realidad. Si el que toma la prueba muere, se considerará que ha caído. Si se rinde durante el juicio, tendrá que perseverar durante 10 días. Cuando la voz reverberó, Wang Bao le abrió los ojos de repente y su respiración también se volvió urgente. La misión en el quinto palacio le pareció una prueba que tenía muchas posibilidades de morir. Implicaba regresar al sistema galáctico en el que se encontraba una vez el vasto expansión del Palacio del Dao. En la tierra estéril donde permanecía el clan interminable, Wang Bao le debía recuperar el artículo requerido. Eso, para Wang Baole, fue extremadamente desafiante, y eso no es necesario decirlo con la presencia de guardianes en el cultivo del reino planeta. Con ese pensamiento, Wang Baole inmediatamente se puso ansioso. Justo cuando estaba a punto de rechazar la misión, la voz tranquila de Little Missy reverberó en su cabeza. Relajarse. Esta vez, déjame usar tu vaina intrínseca para influir en la misión. Solo entonces recibirás el material de refinamiento para actualizar tu vaina intrínseca al séptimo grado. En otras palabras, solo cuando estás allí puedes usar la energía remanente del vasto expansión Dao Palace para completar el refinamiento de tu vaina intrínseca. De lo contrario, incluso si tiene todos los materiales, su probabilidad de éxito es inferior al 10% debido a la diferencia en las leyes del sistema estelar. Wang Baole se sorprendió y permaneció en silencio por un tiempo. Cuando el tiempo de 100 respiraciones estaba por terminar, apretó los dientes y una mirada de determinación apareció en sus ojos. Voy. Capítulo 600. Son todas las mismas tácticas. La gloria que disfrutó el sistema de estrellas Vast Expanse original, que fue el planeta Vast Expanse Dao de antaño, se convirtió en una historia del pasado con la llegada del clan interminable hace muchos años. La bulliciosa estrella también se había convertido en un área de tierra estéril. Mirando desde la distancia, los cielos ya no estaban despejados y en cambio eran grises y nublados. Si uno tuviera la capacidad de examinar los cielos en detalle, se daría cuenta de que dentro de la niebla de color gris yacían innumerables pequeños escarabajos de color gris. Esos escarabajos eran tan pequeños que no podían verse a simple vista. Ahora estaban dispersos en los cielos del vasto planeta Dao de expansión y cubrían un área vasta y aparentemente ilimitada. Cualquier forma de vida que intentara entrar o salir del área sin una ficha de identidad especial se enfrentaría a esos escarabajos que se retorcían en sus cuerpos. Incluso si su cultivo hubiera alcanzado el reino planeta, no sería de ninguna ayuda para su supervivencia, ya que serían devorados a fondo en el estado donde no quedaría ningún rastro. Después de todo, esto fue formado por las auras remanentes de uno de los reyes divinos del clan interminable. A pesar del colapso del vasto expansión Dao Palace y la partida de ese rey divino, su aura aún permanecía como una forma de existencia resistiva. Al mismo tiempo, la vegetación y los cuerpos de agua en tierra se habían vuelto calvos y estancados. Tanto los bosques como los estanques se habían convertido en páramos. Innumerables bestias feroces mutadas dispersadas por el clan interminable devastaron el área, y un gigantesco artefacto dármico en forma de martillo neumático, que también parecía un armamento divino, estaba emitiendo un aura que parecía capaz de destruir los cielos y la tierra. El aura era tan fuerte que parecía perforar la entrada de la montaña del vasto palacio del Dao de la expansión. Rompió la gran montaña aparte directamente. Descansando entre las innumerables rocas montañosas y las ruinas, el artefacto dármico en forma de martillo gigante brillaba con un brillo maligno continuo. Había 9 altos artefactos dármicos en este planeta. Todos fueron perforados en el suelo, centrados alrededor de esta estrella principal, absorbiendo la esencia del vasto sistema estelar de expansión.
Como el vasto sistema estelar de expansión fue una vez una formación de matriz, hizo que todo el sistema galáctico pareciera una gran red. La estrella principal era el centro y actuaba como un corazón que bombeaba. Por lo tanto, el proceso de succión centrado alrededor de la estrella principal que estaba teniendo lugar afectaría a todo el sistema galáctico. Alrededor del artefacto dármico en forma de martillo gigante había numerosos cultivadores del clan interminable. Muchos de ellos patrullaban el área, y su tarea consistía en destruir las existencias malvadas restantes del vasto expansión de Aopalas. Al mismo tiempo, en los cielos, de vez en cuando se podían ver vehículos de combate de aspecto antiguo. Las élites del clan interminable estaban paradas en los vehículos y miraban la tierra con una mirada fría. Se podría decir que la desolación, la indiferencia y la crueldad se habían convertido en el tema de este mundo. Aunque todavía había personas del Palacio de Dao que intentaban resistirse a esta forma de vida, sus esfuerzos fueron insignificantes. Solo podían mirar cómo la estrella, y el sistema galáctico, lentamente se marchitó y murió, convirtiéndose en un espécimen mantenido por ese rey divino del clan interminable. El único deseo de esas resistencias en el planeta principal de Vast Expanse era usar su vida restante para luchar y resistir a pesar de no tener poder para cambiar nada. En este momento, en el aburrido planeta principal de Vast Expansión, las ondas de teletransportación aparecieron repentinamente en un área en ruinas a una distancia de la entrada de la montaña de Vast Expanse Dao Palace. Esas olas se formaron y desaparecieron extremadamente rápido, de modo que Wang Bao le apareció sin que nadie del clan interminable lo notara. En el momento en que apareció Wang Baole, incluso antes de poder acostumbrarse al medio ambiente, se escuchó en su mente la voz nerviosa y apresurada de Little Missy. Propenso hacia abajo rápidamente. Wang Baole se sorprendió e instintivamente se acostó rápidamente. Al mismo tiempo, la figura de Little Missy también apareció rápidamente. Sellando sus manos y señalando, tanto Little Missy como Wang Baole fueron envueltas instantáneamente en una niebla, mezclándose con los alrededores. Inmediatamente después de eso, un vehículo de combate llegó a gran velocidad en el cielo y se detuvo en el aire. Había un cultivador del clan interminable en el vehículo de combate. El cultivador era joven y tenía 6 brazos y 3 cabezas. Estaba vestido con una armadura de color gris que estaba dañada en muchas áreas, pero todavía había una mirada de indiferencia en sus ojos. Era claramente un cultivador del clan interminable con una experiencia de combate extremadamente rica. En este momento, sus 6 ojos estaban mirando la tierra. Luego inspeccionó el área en detalle durante mucho tiempo e incluso extendió la inspección a la nada circundante antes de irse. Wang Baole no se atrevió a moverse ni un poco hasta que el cultivador se fue. En realidad, aunque Little Missy lo había cubierto con la niebla, su campo de visión no estaba obstruido, y podía ver todo en el cielo claramente. Sin lugar a dudas, también pudo ver que un aura más fuerte que la de Fen Kyuran emanaba de ese cultivador del clan interminable. Era un aura en el nivel de, el reino del conducto del alma. Después de 15 minutos, Little Missy estaba a punto de moverse cuando apareció un destello en los ojos de Wang Baole, y rápidamente habló en su mente. No te muevas, esperemos otra media hora más. Al escuchar esas palabras, Little Missy guardó silencio de nuevo. Momentos pasaron así, y cuando había pasado casi media hora, el vehículo de combate en el cielo que había abandonado previamente regresó repentinamente. Después de inspeccionar los alrededores y la tierra, el cultivador del clan interminable levantó una de sus manos y la selló. Al instante, un mapa ilusorio apareció frente a él. El mapa era una proyección del área. Solo después de yuxtaponerlo y confirmar que no había nada diferente de lo anterior, el cultivador del clan interminable giró y se marchó de verdad. Se podría imaginar que si Wang Bao le hubiera comenzado a moverse anteriormente y se hubiera arriesgado a cometer un error que podría crear diferencias en el área en la que se habían transformado para esconderse, habrían sido detectados. Si fueran detectados, las consecuencias serían severas. Por lo tanto, después de esperar un poco más, Wang Baole finalmente lanzó un suspiro de alivio e indicó a Little Missy que podía retraer la cubierta bajo la cual se escondían. Al mismo tiempo, sin que Wang Baole siquiera necesitara decir nada, Little Missy selló sus manos y puso hechizos que aseguraron que no hubiera cambios en el área en la que se escondían. Después de eso, Wang Baole comenzó a reír amargamente. Pequeña Missy, este lugar es demasiado peligroso. No te preocupes, te ayudaré con esta tarea y no ocurrirán percances.
Ahora, quiero usar algunas de las leyes de esencia restantes del vasto expansión Dao Palace en este planeta y envolverte con ellas. Esto puede permitir que tu apariencia cambie y te transforme para parecerte a alguien del clan interminable. Debido a las reglas aquí, cualquiera que esté por debajo del nivel del planeta no podrá decir que hay algo inusual. La pequeña Missy habló rápidamente. Esa fue también una de las razones por las que confiaba en ayudar con éxito a Wang Baole a completar la tarea. Si estuvieran en otro planeta, Little Missy no podría lograr eso en su estado actual. Sin embargo, debido a su estado, ese no era el caso en el planeta principal de Vast Expanse Dao Palace. Además, a pesar de que el área se había convertido en ruinas, Little Missy todavía sentía cierta familiaridad con ella. Ahora, mientras Little Missy hablaba, sellaba ambas manos sin esperar a que Wang Bao le dijera nada. Ella presionó sus manos con fuerza en el suelo. No hizo que el suelo temblara, sino que comenzaron a brillar astillas de luz desde el subsuelo. La fuente de luz no era brillante y, como tal, solo se podía extraer un poco de luz estelar. Después de un tiempo, solo se formó un grupo del tamaño de un puño. En el momento en que Wang Bao le miró hacia el grupo de luces, se sorprendió. Parecía haber visto innumerables cultivadores, innumerables hechizos e incluso numerosos hilos que conectaban a todos y cada hechizo. Dicho con mayor precisión, se formaron diferentes hechizos mediante la disposición de diferentes hilos. En cuanto a los elementos en el nivel más profundo, Wang Baole no podía verlos. Esa mirada era su límite y había hecho que su mente zumbara ruidosamente. Al mismo tiempo, Little Missy presionó rápidamente ese grupo de luz contra la glabella de Wang Baole. Inmediatamente, el cuerpo de Wang Baole se sacudió violentamente. Su cuerpo se hinchó instantáneamente, y bajo las muchas transformaciones que ocurrieron en el tiempo de unas pocas respiraciones, parecía haberse vuelto más alto. Dos cabezas aparecieron a ambos lados de su cuello, y 4 brazos más crecieron de su torso. Eso hizo que Wang Baole se sintiera incrédulo. La pequeña Missy desapareció cuando regresó a la máscara, recordándole a Wang Baole en su mente. Eso es todo lo que puedo hacer. Reacciona rápidamente y no te delates. El clan interminable rara vez conversa entre ellos. Puedo entender su idioma y traduciré para ti. Ahora, sigue mi guía y muévete. Relájate, sé que hay un camino secreto no muy lejos de aquí. Conduce al fondo de las ruinas de la entrada a la montaña del Palacio del Dao. El elemento indicado en su tarea está ahí. Al mismo tiempo, el lugar donde puedes refinar tu vaina también está allí. Parece que ella es la que quiere la piedra, Wang Bao le murmuró en su mente mientras se reía amargamente. Si no pudiera darse cuenta de eso en este momento, no sería un noble de segundo rango secundario de la Federación. Parecía que Little Missy había usado algún método para alterar la tarea, de modo que la piedra no era un requisito para el juicio del quinto palacio, sino algo que Little Missy quería en su lugar. Por eso podía venir y tener la oportunidad de refinar su vaina. Sin embargo, como las cosas ya habían salido como estaban, Wang Bao le respiró hondo y puso los ojos en blanco. Sintió que si no aprovechaba esta oportunidad para ganarse el favor de Little Missy, se decepcionaría. Como tal, le habló con emoción a Little Missy en su mente. Pequeña Missy, Baole no es tonta, sin embargo, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ti, incluso si tengo que escalar una montaña traicionera, entrar en un mar de fuego o incluso romperme los huesos. Fin del capítulo 600. Gracias por escucharnos, aquí en Teca Novelas Ligeras.